Muerte. Esto es un aborto. A menudo escuchamos hablar de este tema con la frialdad de aquellos que nunca lo han sufrido en sus propias carnes, en boca de políticos que dicen trabajar por el feminismo y unos supuestos derechos de las mujeres. A menudo vemos cómo el aborto se trata como si fuera un simple trámite, como si la vida que está creciendo en el vientre de la mujer no valiera nada o como si el hombre y padre tampoco pintara en absoluto. Mientras la sociedad corea principios de solidaridad y de defensa de los más indefensos, parte de la misma vive cegada sin acordarse de los no nacidos. Una sociedad que ha asumido los postulados más radicales sin saber realmente de qué se está hablando. Un genocidio disfrazado de progreso y modernidad que solo llega bajo el argumento de liberar a la mujer llevándola a un castigo del que probablemente no se perdonará de por vida. Ante un aborto no solo está una mujer, hay una madre, un padre y un niño. Y lo más importante, la vida, ante la que todos tenemos el compromiso de defender y salvaguardar de los intereses más oscuros. Comenzamos este especial Dando Caña de Verano para tratar uno de los asuntos que debería ser mucho más debatido y sobre todo para ofrecerles un punto de vista distinto a lo que habrán escuchado en otras radios y televisiones. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues es un tema que yo tengo la sensación de que hemos dicho todo lo que había que decir, pero como parece que hay quien no se entera, habrá que insistir e intentar darle pinceladas nuevas. Y una que quería darle hoy, que igual es una tontería, pero en fin, estoy acostumbrado a decir tonterías y no me preocupa mucho. Estamos en una sociedad ahora mismo que está especializada en dividir, ¿no? Y entonces se trata de la mujer contra el hombre, el no sé qué contra el no sé cuántos. Claro, aquí se trata de que sea dividido, pero hay una pequeña diferencia, porque es la mujer embarazada que quiere abortar contra el niño que no ha nacido. Claro, hay uno de los dos que no tiene nada que apelar, ni le dejan opinar, ni tiene voz, ni tiene voto, ni tiene nada, con lo cual, hombre, como mínimo habría que intentar que fuera un duelo justo, porque el hombre contra la mujer, yo sé que estamos en inferioridad, pero en fin, se va a dar la batalla, pero los niños no nacidos contra las madres que quieran abortar tienen muy poco futuro, ¿eh? Desde luego. Alicia Latorre, muy buenos días. Hola, buenos días. Qué contenta estoy de estar aquí y de que este tema no se cierre, porque es lo que muchos pretenden, que sea un debate cerrado, nunca lo ha estado. Y me parece importantísimo y me parece que es un honor también, y dice mucho a favor de una televisión como esta, ¿no? El hecho de querer informar realmente, de profundizar en los problemas, de ser rebeldes en cuanto a no conformarse y de, ojalá se dé un poquito de luz sobre un tema tan manipulado y tan olvidado. Así es que yo espero que entre todos podamos aportar algo. Miguel Ángel Quintana Paz, muy buenos días. Hola, buenas. Bueno, pues estoy de acuerdo con José María. Yo recojo una cosa, quizá esa no voz de la cual carece el feto, de alguna manera podemos ser nosotros, ¿no? Conectado también con lo que decías tú, ¿no? Con la gran oportunidad. Entonces, queremos ser nosotros. Sí. Claro, incluso yo diría más allá, debemos ser nosotros, ¿no? O sea, hay una obligación precisamente que por otra parte es más o menos entendida en cualquier otro ámbito, es decir, que los más débiles son siempre los que necesitan tener voz, muchas veces porque esa debilidad les llegaba precisamente a no poder tenerla, ¿no? Y entonces siempre miramos, o se intenta mirar, pues eso, a las víctimas, los que están olvidados, los que están apartados, los que están en una situación de inferioridad. En este tema, sin embargo, no, y como muy bien decía Alicia, de hecho la estructura del debate es normalmente la contraria, querer cerrarlo, en vez de focalizar y detectar quién es el que lo está pasando mal, o en este caso más que pasándolo mal, ¿no? Quien está muriendo, se quiere cerrar y se quiere superar, ¿no? Como si hubiera debates. Esto es muy gracioso, porque claro, además, ¿quién decide qué debates están cerrados? O sea, normalmente lo decide alguien que simplemente es que a él no le interesa entrar. Bueno, pues tú no entres, pero déjame a mí entrar. Se cierra, pero se cierra en falso, ¿no? Porque se han ido pues dando una serie de no argumentos, de eslóganes que han ido calando y que interesa que no se mueva porque esto es algo que se cae. O sea, en cuanto que rascas un poquito, que haces frente, pues te das cuenta que todo esto se ha sostenido sobre una gran mentira que desgraciadamente pues ha llevado tras de sí la muerte de oficialmente más de 2,5 millones, más los que no cuentan, ¿no? Lo que no están ahí. Claro, pero yo lo que nunca he entendido de este tema, tengo que reconocerlo, es ¿qué empeño hay detrás de esto? Es lo que nunca he entendido. Podría intentar entenderlo, pero igual costaría explicarlo. Pero es lo que no he entendido, porque yo me acuerdo, yo estudié biología, estoy hablando de los años 70. Genética la debía estudiar en los años 75.
Y me acuerdo que ya en genética, según qué profesor te tocaba, había un interés en explicar que la independencia del embrión tenía saltos. Y entonces ya te dabas cuenta que qué quería decir esto, qué había detrás de eso, porque qué puñetas saltos, o sea que no... A ver, la especie humana no es independiente cuando nace. O sea, tú coges un niño y lo dejas colgado en un monte y adiós un niño. Y no cuando nace, sino cuando pasa una buena temporada. No, de hecho, yo diría en cierta medida incluso nunca. O sea, a mí me sueltan en una isla desierta y yo no sé si sobreviviría. O sea, si las condiciones son como las imaginamos, que tenemos ahí los plátanos, tenemos ahí el agua, pues sí, pero los seres humanos para vivir dependemos de los demás, somos un animal social. Es más, algunos dicen que somos incluso ultrasocial, somos más sociales que la media, porque es que realmente nos constituimos en vínculo. En comportamiento humano se sabe que hay especies que cuando nacen son perfectamente autónomas y hay especies que no. Y justo la gracia de la especie humana es que es absolutamente inautónoma. Es más, todo el aprendizaje se basa en que somos, con perdón, una mierda cuando nacemos, porque si fuéramos autónomos no aprenderíamos nunca nada. Vamos a seguir con el debate ahora, pero antes tenemos que saludar a Manuel Martínez Sellés, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, a usted le hemos escuchado muchas ocasiones asegurar, sin duda alguna, que la defensa de la vida es algo que va intrínseco en el propio ADN de la medicina, pero justo ahora estábamos también debatiendo de que en un aborto no solo está la mujer, sino que estamos hablando también de una vida que se está creando dentro de su vientre, de un no nacido, y que al final usted también le hemos escuchado decir que ese latido de ese niño se puede escuchar desde apenas los 16 días. Bueno, el latido cardíaco primitivo empieza a los 16 días, hay mucha evidencia científica de eso. Escucharlo con técnicas estándares habitualmente tardamos un poquito más, en torno al mes de la fecundación es cuando podemos ya detectarlo. En cualquier caso, desde el punto de vista biológico, es indudable que la vida humana empieza con la fecundación y además en Europa esto está admitido desde el año 2011 por el Tribunal Europeo de Justicia. Es más, nuestro código deontológico, que es de obligado cumplimiento para todos los médicos de España y que se acaba de renovar hace pocos meses, dice de forma clara que el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico. Y por si no quedase claro, pues el código especifica desde la concepción hasta la muerte. Y por lo tanto, también lo dice el código, es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido. Insisto, es código deontológico de obligado cumplimiento por todos los médicos de España. Y además el código también dice que el médico está al servicio de preservar la vida a él confiada en cualquiera de sus estadios. Y por lo tanto, yo lo que digo es que simplemente la esencia de la medicina es la defensa de la vida. Y no es que lo diga yo, es que está recogido en el Código Deontológico. La misma Asociación Médica Mundial, pues en su Código Internacional de Ética, dice que el médico debe brindar atención con el máximo respeto por la vida y la dignidad humanas. Y esto es algo pues, que ya se dijo 500 años antes de Cristo, en el juramento hipocrático, que de forma explícita condenaba el aborto. ¿Cuál cree que es, a su juicio, el empeño que hay detrás de llevar a muchas mujeres definitivamente simplemente a un único camino, que es el de abortar a ese niño? Pues lo desconozco, la sospecha es que es algo ideológico, pero llama la atención no solo que se haya modificado la ley del aborto, sino que en esta modificación a veces parece que se pretende promover el aborto, es decir, quitando como la obligatoriedad de dar información, el periodo de reflexión. Si una mujer va a abortar, nosotros con nuestros impuestos estamos pagando estos abortos, aunque los abortos se hagan mayoritariamente en centros privados, están concertados, es decir, el coste de ese aborto lo pagamos entre todos, mientras que si una mujer decide seguir adelante con su embarazo, pues no se le da ese coste económico equivalente que le permitiría, pues en estas situaciones de dificultad, pues tener una ayuda. Evidentemente que hay muchas ONGs que sí están prestando este tipo de ayudas, pero llama la atención un poco que haya esta intención como de, en vez de intentar evitar, el promover el aborto. Hay una afirmación que es sorprendente y que seguramente muchos de nuestros espectadores tampoco conozcan, y es que el aborto es una de las principales causas de muerte, no solo en España, sino en el mundo. Al final también estamos viendo cómo hay una tarea
muy importante, que es la de informar y explicar realmente a esas mujeres que van a un abortorio y decirles realmente lo que tienen dentro, pero también a qué se van a enfrentar. Desde luego, yo creo que ahí se puede hacer mucho bien dando información. Yo creo que la película Unplanned, que muestra muy bien la cruda realidad del aborto, ha hecho mucho bien, y muchas personas que eran favorables al aborto, después de conocer la realidad del aborto, han cambiado de opinión. Y además creo que es muy importante el saber que lamentablemente cada vez tenemos a más médicos, a más ginecólogos que han sido condenados por lo que se ha llamado privar del derecho a abortar. Es decir, nace un niño pues, con algún tipo de discapacidad, con un síndrome de Down, y esos padres, esas madres, están demandando a los ginecólogos porque están diciendo: oiga, si usted me hubiese dicho que venía el niño con síndrome de Down, yo hubiese abortado, con lo cual ahora ya ha nacido mi hijo y me ha privado de mi derecho a abortar. No solo eso, sino que esto está generando una situación que a mí me parece muy peligrosa de medicina defensiva, que ante cualquier mínima sospecha, sin que esté confirmada, se está informando a las madres, a los padres, de que es posible que el niño tenga algún tipo de malformación, a veces malformaciones leves, y a veces ni siquiera existen esas malformaciones, y a raíz de esa información, pues los padres están decidiendo abortar. Y ojo, luego no se está confirmando con estudios anatomopatológicos o estudios cromosómicos si la malformación existía o no. Es decir, muchos niños se están abortando cuando son niños sanos. Evidentemente que aunque fuesen niños con malformación esto no lo justificaría, pero se están abortando porque existe este temor de las condenas que ya existen lamentablemente en nuestro país, de lo que se llama privar del derecho a abortar. No solo eso, se está persiguiendo la objeción de conciencia. En la gran mayoría de hospitales públicos, al menos en el caso de Madrid, todos los ginecólogos son objetores y por lo tanto no se puede hacer un aborto en esos hospitales públicos. Esas mujeres se están derivando a abortorios privados a abortar. Y hay una intención clara de que se pueda realizar abortos en los hospitales públicos cuando esto va contra al derecho a la objeción de conciencia. La única forma de conseguirlo sería discriminar los médicos que se acojan a su derecho a la objeción de conciencia, cosa que nosotros frontalmente nos opondremos a eso, entre otras cosas porque el derecho a la objeción de conciencia está garantizado por nuestra Constitución y por la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Evidentemente, y además que estamos viendo, como siempre se habla mucho, cuando alguien intenta justificar el aborto de una mujer, dice, bueno, es que se ha quedado embarazada muy joven, con 16 años, no puede hacerse cargo de ese niño, pero sin embargo estamos viendo cómo el aborto es algo que pagamos todos los españoles a través de nuestros impuestos, pero luego cuando una mujer se queda embarazada, esas ayudas, esa proporcionalidad no existe porque no se le ayuda a seguir adelante. Indudablemente, yo tampoco culpabilizaría a las mujeres, es decir, sí es cierto que hay mujeres que se encuentran en situaciones muy difíciles, y lo que creo es que tenemos que reflexionar como sociedad qué es lo que queremos hacer ante un embarazo en estas situaciones difíciles. Si lo que queremos es ayudar a esas mujeres, a esas chicas que salgan adelante, que puedan tener a sus hijos y darles un apoyo, o si lo que queremos es ayudarlas a acabar con la vida de sus hijos. O sea, a mí me preocupa que, como se ha dicho, el aborto sea la primera causa de muerte en el mundo y que nosotros no estemos haciendo nada o estemos haciendo muy poco para revertir esa situación. No solo eso, sino que nuestro Tribunal Constitucional, lamentablemente, en una sentencia que yo creo que es muy discutible, pues ha intentado decir que desde la Constitución ya se había pensado en un derecho al aborto, cosa que yo creo que claramente no es cierta. Me recuerda un poco lo que sucedió en Estados Unidos en el siglo XIX, cuando su Corte Suprema, el equivalente al Tribunal Constitucional, pues dictaminó que en la Constitución americana pues había un supuesto derecho a tener esclavos, cosa que no existía. Pero bueno, ahí estuvo ese dictamen con votos particulares en contra, como hemos tenido también nosotros en nuestro Tribunal Constitucional, pero lamentablemente cada vez parece más que lo que se pretende es caminar a aumentar el número de abortos en vez de intentar reducirlo al máximo posible. Hay esperanza porque estamos viendo que hay muchos gobiernos que sí que es cierto que están dando marcha atrás y apostando por la vida. No sé cómo lo ve usted. Bueno, yo creo que indudablemente hay esperanza y, como bien dice, tenemos el caso de Estados Unidos, tenemos el caso de Polonia, países que nos han precedido muchas décadas
en la legalización del aborto y que poco a poco han ido dando marcha atrás, viendo el drama que implica el aborto, no solo evidentemente para los hijos, que acaba con su vida, pero también para las madres, porque hay muchos estudios que nos hablan de distintos tipos de secuelas psicológicas, mentales y físicas en las madres que han abortado. Y por lo tanto, estos países están dando marcha atrás, significa que es posible hacerlo. Tenemos ahora en breve unas elecciones. Yo creo que se puede votar por muchos motivos, cada uno tiene que votar por aquellos motivos que estime oportunos, pero indudablemente para los que defendemos la vida, yo creo que este tiene que ser un motivo claro que nos ayude a decidir cómo vamos a votar el domingo, ¿no? Manuel Martínez Selles, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Como siempre, un placer escucharle. Gracias. Bueno, el señor Selles lo ha dicho claramente, al final... Es que de lo que le has entrevistado vale la pena hacer una pieza y mandarla, porque es totalmente. Que no hay nada despreciable, o sea, es una cosa insólita que a mí tengo que reconocer que me choca para bien que el presidente del Colegio de Médicos de Madrid diga eso, cuando he notado la ausencia de los médicos diciendo eso tantas y tantas veces. Exacto. Porque sé que en el comportamiento no he notado la ausencia. Él mismo lo ha dicho. En Madrid no es posible practicar un aborto en la medicina pública porque todos han dicho que no. En otras Castilla-La Mancha, por ejemplo, es otra de esas. En Castilla-La Mancha sabemos que pasa eso, pero en cambio no veo continuamente médicos, cuando ese debate se suscita, no veo médicos declarar, y este hombre, cada vez que lo hemos hablado con él, es alucinante porque lo dice con una claridad asombrosa, y le han votado los médicos, porque no es puesto a dedo por Pedro Sánchez como el presidente del Tribunal Constitucional que se le ocurrió inventar un derecho al aborto, que es otra cosa. No, este lo han votado los médicos, no, en fin, cosas de esas. De todos modos, a mí lo interesante eso me parece que es, ya digo, todo lo que ha dicho. Y, hombre, una cosa que me parece que es clave, es decir, de eso llegará un día, desgraciadamente más tarde que pronto, en que nos dará vergüenza haber pertenecido a una especie, a la especie humana haciendo eso. De la misma manera que yo me avergüenzo si tuviera abuelos que hubieran vivido la esclavitud, o si tuviera abuelos que se hubieran dedicado a usar a las mujeres como juguete sexual, cosa que ha pasado con muchas, una larga temporada, o que hubieran tenido a sus niños con trabajo infantil. Creo que son cosas que la evolución de la especie, lo mismo que decía antes, el aprendizaje de la especie humana, lo que pasa que aquí no es un tema de cada individuo, sino de la civilización con tiempo, hemos llegado a avergonzarnos de que haya ocurrido y ahora estamos con el aborto, que curiosamente medio mundo se está empezando a avergonzar, cuando medio punto se está empezando a apuntar todavía más. No deja de ser curioso, porque y hay una España cuestión va contra muy el pie. importante que es la que defiende Manuel Martínez Selles, que la vida humana empieza con la fecundación. Es un biólogo que en mi caso no tiene ninguna... Yo cuando he empezado os he dicho que intentaba meter eso, pero da igual. O sea, lo que está claro es que cuando se produce la fecundación, y eso lo saben desde hace muchos siglos, eso acaba en un bicho, bicho se llama un bicho humano o lince ibérico, me da absolutamente igual, depende del padre y la madre. Si no haces nada para impedirlo, a no ser que haya errores que la propia genética hacen inviables, porque saben que son inviables cuando nacen. O sea, los abortos naturales que se producen continuamente son porque lo que se ve inviable ya se inviabiliza dentro del vientre de la madre. Pero eso pasa en cualquier especie con reproducción sexual normal de todos. O sea, el que negar eso no tenía ningún sentido biológicamente. Ya digo, a no ser que hagas algo, claro, si te cargas a la madre, pero tienes que hacer algo positivo. Si no haces nada, ahí hay un bicho, hay un cachorro humano que acabará, como mínimo, como acabaría un cachorro de león. Ya se ve que hay quien quiere más a los cachorros de león. Bueno, pues es un problema de mal gusto. Alicia. Sí, la verdad es que ha tocado tantos temas que es para profundizar en cada uno. Además de los argumentos, por sentido común. O sea, porque que una mujer se queda embarazada y nace un hijo, o sea, es que haya que estar con esto, que haya tenido éxito el decir algo con mi cuerpo lo que quiero, o sea, es parte de mi cuerpo, o es un ser vivo pero no sabemos si es un ser humano, o sea, es que dices, pero ¿hasta qué punto está atontada la sociedad o tenemos los ojos cerrados, que ya no, ni siquiera recurriendo a cuestiones científicas, que por supuesto, sino al puro y duro sentido común? Entonces, bueno, ha dicho muchas cosas. Por supuesto, la esperanza de otros países, pero yo quiero lanzar aquí, o sea, romper una lanza por que no se ha bajado nunca la guardia. Es cierto que ha habido mucho silencio, mucho desconocimiento,
pero las asociaciones pro vida comenzaron en España antes de la primera ley del aborto del 85, es decir, se lleva más de 40 años. En Estados Unidos han tardado 50 en llegar a esto. Yo tengo esperanza de que llevamos un largo camino recorrido, ¿no?, con todo esto. Entonces, bueno, yo recuerdo en aquellos momentos cómo hemos podido, de una sociedad que mayoritariamente y de manera natural rechazaba el aborto, a llegar a una aceptación social, pues evidentemente con una gran manipulación por medio, con mucha mentira, con mucho silencio mediático. Y luego también pasa una cosa, creo yo. Si oficialmente, que sabemos que son más por distintos motivos, de que no todos los centros comunican el número de abortos, que luego no se contabilizan determinados abortos que van y pagan y ahí no aparecen en ningún sitio, quiero decir, aparte de los que se financian públicamente, no contamos pues todos los abortos que se producen en fecundación in vitro con algunos dispositivos o manipulación genética. Todo esto queda aparte. Pues esos más de 2,5 millones oficiales que están ahí, está claro que han dejado no solamente tocadas en su cuerpo muchas veces, porque el aborto parece que es la medicina para muchas cosas, para la enfermedad de la madre, para muchas cosas. No solamente esas mujeres que han quedado ahí tocadas, están los hombres, lo que estoy incidiendo en lo que ya habéis dicho, ¿no? Están las familias, está la sociedad. Entonces es un tema incómodo, es un tema que no se quiere tocar. Y también creo que esto es para pensar de qué manera lo tenemos que plantear, que el pasado no lo podemos remediar, pero saber que hay mucha gente que además tiene unas heridas, un duelo silenciado, que hay que ayudar, pero con la verdad, o sea, ya vale, con la verdad por delante, y hay que darle la vuelta, porque nos lo venden como un derecho de la mujer o no. Hay que plantearlo como una recuperación de derechos perdidos, porque a quien que no existe al no nacido, lo que tú has dicho, ¿no?, es su voz, pero es así, o sea, estamos hablando, pues es un grupo de células, es no sé qué, es un derecho, estamos moviéndonos a un nivel de lenguaje que nos aleja completamente de la verdad. Entonces hay que decir, no, es que aquí un protagonista es la primera víctima y hay que hablar de ella, y eso no es ni ir contra las mujeres ni contra el progreso, sino todo lo contrario, hay que luchar para recuperar esos derechos perdidos, para recuperar el sentido común. Y si alguien tiene dudas, porque vamos, lo de la genética está más claro que el agua desde el momento uno, el ADN, si hay un resto, ha habido un crimen, hay cualquier cosa, si encuentran un pelo, encuentran una célula de lo que sea, ya saben si es hombre o mujer, ya saben cuál es su raza o tantas cosas. Es el mismo ADN que tuvimos en el primer momento. O sea, es que eso es así. Pero si alguien tiene duda, tendrá que demostrarlo, ¿no? Eso es en derecho. En caso de duda, a favor del reo. Es algo tan evidente y, sin embargo, es todo un poco el mundo al revés. ¿Por qué la sociedad está tan dormida con este asunto, Quintana? Bueno, yo creo que conecta un poco con lo que decíamos antes, ¿no?, con lo que decía Josep María. Es decir, es sorprendente que pase lo que pasa, pero yo creo que es menos sorprendente, para empezar, si nos damos cuenta de que no es algo que esté pasando en el mundo, está pasando en nuestra civilización. O sea, en otras civilizaciones no tienen esta obsesión, no tienen esta permisividad con el aborto, e incluso, como bien decías, esta obsesión con implantarlo, con hacerlo cada vez más un derecho, como decías tú. Macron ha hablado incluso de meterlo en la Constitución, o sea, que sería ya un derecho como de clase supra, ¿no? O sea, esta obsesión es muy característica de nuestra civilización, del momento en el que estamos viviendo. Y entonces, cuando lo ponemos en ese marco, yo creo que empezamos a explicarnos por qué tiene el éxito que tiene. Por supuesto, hay un motivo, no me quiero poner filosófico, sino ir antes al motivo también más pragmático. Hay mucho dinero detrás de esto. Eso es así, pero bueno, creo que todos somos conscientes, y que obviamente una persona que tiene una clínica abortista o que ha invertido en una clínica abortista o que se beneficia de alguna de las otras maneras relacionadas con esto, obviamente está interesado en que esto vaya para adelante bien. Pero en realidad cualquier crimen tiene detrás un negocio, y por lo tanto, pues, y eso no hace que de repente los crímenes empecemos a verlos como positivos. Luego hay que ir un poco más allá. Hay esa gente interesada, pero hay que ir un poco más allá. Y ahora ya sí me pongo entonces un poco más filosófico. Sube. Yo creo, ahora ya sí. Yo creo que, claro, yo creo que sí, porque lo que estamos sacando todos es un poco esto, ¿no? Esta sorpresa. Tú lo decías muy bien, porque el debate es ahora sobre los derechos de la mujer. Fíjate que bueno, seguro que te has fijado 1000 veces, pero se coloca el aborto como si fuera un asunto de derechos de la mujer, y se olvida que la mitad de los fetos abortados son mujeres. Sí. ¿No? O sea, que esas mujeres no importan, ¿no? Esa mitad no importa. Sí que importa, en España pues estaríamos hablando de 50.000, más o menos. ¿Esas 50.000 mujeres no importan? O sea, todo tiene detrás, claramente tiene detrás un condicionante que va un poco más allá. Y ese condicionante que va un poco más allá es que, a mi juicio, vivimos en una civilización que no aprecia la vida, en contra de lo que nos dicen, en contra de lo que parece. Parece que somos muy vitalistas o que se favorece, pero se favorece el placer más que la vida. Es verdad que para sentir placer tienes que estar vivo,
¿no? Pero es el placer, no es la vida como tal, no es el valor de la vida propia y de los demás como tal lo que de verdad está en juego, sino que está, y cuando captamos ese pequeño desplazamiento de la vida al pasarlo bien, a la vida placentera, al disfrute, entonces ya entendemos muchas cosas, entendemos el aborto, entendemos también la eutanasia. Es algo que se hace con gente. ¿Cuál es la justificación? No lo está pasando bien, lo está pasando mal. Es verdad que lo han restringido a ciertos momentos de la vida, con una enfermedad, pero sabemos ya por casos como Bélgica, Holanda, que esto se irá extendiendo y que empezará a decirse, bueno, ¿qué más da si tiene una depresión fuerte con 20 años o si la tiene con 14 o si la tiene con 10? Claro. Esto ha pasado. Y de nuevo el condicionamiento es eso, la vida de esa persona, de ese niño, o de ese niño abortado, no cuenta simplemente cómo lo está pasando. Es una justificación también, por cierto, que se ve muy patente en las leyes de supuestos cuando dicen, no, si va a tener una enfermedad, entonces ya es un caso. Fijaos que esto no lo admitimos en ningún otro contexto. Imaginaos que yo dijera, una persona con una enfermedad no puede acceder a este puesto de trabajo, salvo que sea una cosa directamente relacionada. O yo dijera, alguna persona con cierta discapacidad que no pueda votar, una persona con cierta discapacidad que no pueda heredar. No, quedaría yo como un monstruo. Bueno, pues esa excusa, sin embargo, hay secuela como bondadosa. Entonces, ¿por qué todo eso se considera bondadoso? Porque consideramos que el bien es eso, pasarlo bien, disfrutar, no la vida. Y la vida es mucho más importante. La vida incluye disfrute, pero incluye también sufrimiento, incluye también retos, incluye, bueno, muchas cosas. No voy a contar a grosso aquí lo que incluye la vida. Esa vida en su conjunto es la que en realidad, en contra de lo que nos dicen, hoy en día está despreciada a mi juicio, no sé cómo lo veis. Sí, pero fíjate, tú has dicho, me voy a poner a nivel filosófico. Es que hay que ponerse, o sea, es que el tema del aborto abarca todas las facetas de la persona. Evidentemente hay una parte física, biológica, social, pero también el más fondo, ¿no? Incluso una parte trascendente. Y la cultura de la muerte es que está, y no les gusta que se llame así, pero es que es muerte por todas partes, es que está llena de incoherencias. Por ejemplo, en cuanto a la mujer, no solo porque el 50% aproximadamente puedan ser mujeres, sino que se va contra la violencia a la mujer, por supuesto. Aquí no quiero entrar en que debe ser la violencia hacia todo ser humano, hacia el hombre, hacia el niño, hacia el anciano, eso por supuesto, pero bueno, es otro tema. Pero el aborto supone una enorme violencia para la mujer. No se quiere hablar de eso, pero hay mujeres que han muerto por el aborto en España, en centros acreditados con todas las subvenciones y con todo esto. De esto no se habla. Hay cantidad de efectos físicos reales, o sea, no solamente por roturas de útero, infecciones, cantidad de cosas que están estudiadas y que se silencia completamente, de la que no se habla la mujer, que de si luego van a reclamar, ahí nadie sabe nada absolutamente. A nivel psicológico, o sea, les importan un pito las mujeres, una violencia enorme en su cuerpo y a todos los sentidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparte de que no se les ayuda antes o no se les dice la verdad, que ese engaño también es una forma de ayudar, también les importa un comino después. Porque cuando después quedan hundidas, que nunca van a reconocer que ha sido por el aborto, no acuden a quien les ha practicado el aborto. Normalmente van a personas, pues a asociaciones pro vida, a personas, a médicos, a sitios donde al menos las van a escuchar y es así, ¿no? Entonces no se quiere escuchar este dolor. Y esto no se trata de juzgar a las mujeres, ni a los hombres, ni a nadie. Sí se juzgan los hechos, o sea, no podemos ese buenismo de que no pasa, no. Aquí hay una víctima principal que es el hijo del cual hay que hablar. Pero está la mujer y está el hombre. Nosotros hemos tenido casos de hombre, o sea, una de las ponencias que tuvimos en el pasado congreso, que hacemos anualmente, un congreso pro vida, era los hombres también lloran, porque es horrible, ¿no? Y me recuerdo la frase de uno de ellos que decía, si yo pudiera volver una hora atrás, o sea, son decisiones irreversibles que dejan una huella horrible y para toda la vida, que es muy difícil, que a veces no se perdonan, que hemos hablado de consecuencias físicas, pero psicológicas, sociales, hacia los demás hijos, hacia ellos mismos. Y no sé, todo eso se quiere silenciar. Entonces, me parece horrible, me parece que es un fraude. Otra de las incoherencias, sí, nos queda muy bonito hacernos un calendario, si somos famosos, con los niños de síndrome Down o de tal enfermedad, pero si podemos que no nazcan, mejor. Entonces, yo creo que este debate y el que estéis continuamente con este tema o frecuentemente, me parece que estáis aportando mucho para lanzar un poquito de luz. Ahora seguimos hablando de ello porque también es muy interesante todas esas mujeres que se han sometido a un aborto. ¿Qué les pasa después? Ahora lo comentaremos, pero antes nos vamos rápidamente a una breve pausa de publicidad, apenas 2 minutos y estamos de vuelta. No pondrá resistencia, se la convence perfectamente desde la manipulación y desde la impaciencia. Por eso es muy importante que tomen la cita para abortar muy rápidamente. Son mujeres
como lo seríamos todas, que sin toda la plenitud de la verdad no son libres. Y cuando no se tiene y no se posee la verdad en plenitud, uno no está decidiendo libremente, como gusta decir a los que aprueban las leyes del aborto, por esa libertad de las mujeres. Somos tramposos y los tramposos necesitan hacer trampas para salirse con la suya. Las mujeres llegan en ese estado, por lo tanto, desde esa vulnerabilidad son muy fácilmente manipulables y acaban en aquella camilla. Cuando se tumban, yo las tranquilizaré y en cuanto entre el ginecólogo se sentará entre las piernas de esa mujer. Hay un taburete bajito. No intercambiará prácticamente nada el ginecólogo con ella, porque quiere ir rápido. Estará tumbada aquí a mi derecha, el ginecólogo entre las piernas de ella, y aquí estará la mesa que yo habré preparado con el instrumental. Depende del número de semanas de gestación, tiene que haber también una careta transparente, grande, para que los restos de sangre que van a salpicar no le entren ni en los ojos, ni en la nariz, ni en la boca. También tendré que preparar un delantal. Es exactamente igual que el delantal que utiliza un carnicero o en los que trabajan en los mataderos, ¿no? Para descuartizar a los animales. Ese delantal es el que hará de coraza para todos esos restos humanos que salpicarán al exterior. Ella no va a ver nada en absoluto de todo esto que estoy contando. La pantalla del ecógrafo con el sonido apagado tampoco la verá porque está totalmente tumbada. Esa pantalla solo la verá el médico y la veré yo porque la tengo de frente. Yo iré dando el instrumental mientras esos hierros van entrando vía vaginal a la mujer. Los primeros suelen asustar, así que levantarán las nalgas hacia arriba. Ahí es donde intervengo otra vez. Es muy importante que mantenga la misma posición fija y esté quieta sin moverse. Yo diré quietita sin moverte, porque si no dificultarás. Porque además esta parte es muy importante, porque aquí empieza el primer llanto. Aquí empieza a ver ese tengo frío, no sé lo que me pasa, no puedo respirar bien. Y aquí es donde me pedirán esta mano, esta, que yo dejaré. Esta es la mano que he dicho que he llevado morada muchas veces a casa. Esos han sido signos visibles. Todo el mundo que mirara mi mano podría ver hematomas. Pero yo me he llevado en estas manos signos invisibles que solo yo veía y que ha costado muchos años que eso fuera lavado y que fuera perdonado. Me he llevado en las manos sangre de restos humanos, de cada uno de los no nacidos, de cada uno de esos 7 minutos y de cada una de esas mujeres, mis hermanas. Esa era la sangre que yo veía muchas veces, físicamente hasta que terminaba mi jornada laboral. Daba igual lo que me duchara, daba igual lo que me limpiara, siempre estaba ahí esa sangre. He dicho que ahí abajo no están las feministas que gritan como era yo. Ahí abajo solo hay un silencio ensordecedor, porque sí se oyen gritos. Se oye a la mujer que está tumbada gritando. Ese es parte del testimonio de María de Himalaya, contando lo que vivió cuando ella era enfermera abortista, cuando se llamaba Amaya. En 2017 tuvo una fuerte conversión. Esto nos lo contó precisamente cuando fue entrevistada para ese documental Inocentes, la verdad de los no nacidos, que hicimos en esta casa, y que relata a la perfección no solo el trabajo que ejercía ella dentro de ese quirófano, sino también cómo lo vivía la mujer y qué es lo que pasaba una vez que esa mujer se tumbaba en la camilla. Sí, eso me lleva a un tema que Alicia ha dicho. Tú, Alicia, has dicho, no juzgo a la mujer ni al hombre, pero sino a los hechos, que me parece que es una actitud muy buena, que es no juzgar a las personas, o sea, no añadir a las personas el calificativo axiológico de buenos o malos, sino juzgarlos por hechos. Lo que es malo es un hecho y la persona no tiene que ser mala por haber hecho un hecho mal. Eso yo me lo he creído toda la vida, ¿eh? O sea, y normalmente no suelo usar nunca adjetivos, incluso en el programa en el que estoy habitualmente. Si puedo evitar, a veces el primo primi hace que meta la pata, pero si puedo evitarlo, evito eso y en cambio voy a comportamientos. Pero hay una excepción que hace tiempo que ya la hago, que es con el tema del aborto, en todos aquellos que lo promocionan y en muchos de aquellos que lo practican, porque ya la buena fe no me la creo y me explicaré por qué. Estoy hablando de los años 70 y pico, discutiendo con personas que podría dar nombres y apellidos súper conocidas en el entorno de la, diríamos, de la lucha por la liberación de la mujer, el aborto y todas esas historias. Siempre te decían lo mismo cuando estabas hablando con ellos. El aborto es un mal, pero... Y entonces en el pero venía
El caso de la pobre chica que tiene que ir a Londres, la pobre niña que no sé qué, la pobre violada que no sé cuántos, tal. Es un mal, pero. Pero ahora ya no existe eso. O sea, esas mismas personas, ahora el mal ha desaparecido. Y yo cuando un político, un médico, si es que se puede llamar médico, al que hacía los abortos estos, o cualquier personaje de esos, prohíbe la información a la mujer que va a abortar, ya no me creo la buena fe. Entonces el mal no es el comportamiento, el mal es él. Y cuando se ha decretado en España, se ha cambiado la ley para que la mujer no se pueda informar, entonces no es un problema de... Eso es mala fe. Con lo cual, lo único que no puedo pensar que es aséptico ese comportamiento, no lo puedo pensar. Sí. Tengo que pensar que es un mal comportamiento y por tanto ahí cada uno dirá a qué obedece, podría ser al dinero, podría ser al demonio, podría ser a una tía mía, pero mi tía no sería ejemplar. A mí en esa línea, porque otra excusa que se daba mucho, todavía a veces emerge, pero que se daba mucho en esos contextos, es también que es el mal menor en el sentido de que el aborto en todo caso se va a hacer, pero se va a hacer de manera ilegal, se va a hacer Londres. en un... Sí, bueno, no, porque en Londres al menos se hace en clínicas oficiales, te plantean un caso bastante más tétrico, ¿no? Que sería pues eso, en un sótano oscuro, sin un médico especializado, sin medidas higiénicas, con una percha. Los abortos ilegales. En el reciente debate sobre el aborto en Argentina se convirtió incluso en uno de los símbolos, ¿no? O sea que toda esa imaginería que se presenta es de nuevo la que queda abolida, como muy bien decías, Josep María, porque hoy ya no estamos ahí. Es decir, hoy, de hecho te lo hacen mucho, los que están en contra de que se modifique ni una sola coma en contra del aborto, pretenden introducir nuevas comas y más que nuevas comas, más nuevos derechos incluso en las constituciones, lo hemos dicho antes, ¿no? Pero los que están en contra de que se modifique la dirección que ha cogido nuestra civilización, que es siempre más legislación proabortista, los que están en contra de que haya un mínimo giro de 1 milímetro, de una micra, pero en dirección contraria, normalmente te plantean un dilema, te dicen o eso, o lo que acabo de describir, ¿no? La niña sola con otra niña 2 años mayor en un sótano y una percha, o la ley actual. Bueno, esto es falso, pero es que además se vio precisamente esta falsedad. Para mí fue ilustrativo y fue, realmente lo cuento porque es que aprendí mucho. Y aprendí mucho de quiénes están a favor, quiénes están en contra, quiénes son aliados en esta lucha, quiénes no, un poco en la línea de lo que decías. Es verdad que no hay que juzgar, yo no me atrevería a juzgar completamente a ningún ser humano, pero en actos concretos de un ser humano, hombre, pues eso se le puede juzgar y yo, sobre todo porque te tienes que orientar, tienes que saber quiénes son tus aliados, quiénes están en esta lucha y quiénes son tus enemigos, quiénes están en la lucha contraria. Aunque a veces se disimulen, en toda guerra hay espías y hay gente que se camufla, ¿no? Es una táctica de la guerra, pero hay ese bueno, y yo detecté muchas cosas en enero pasado, ¿no? No hace tanto, hace 8 meses. ¿Por qué? Porque en enero pasado tuvimos lo que en ciencia se llama un experimentum in crucem, ¿no? Un experimento crucial que te determina, que fue, vamos a proponer justo lo que he dicho antes, una medida, fue en Castilla y León, ¿no? Sí. Que es mi región, y se dijo, vamos a proponer justo una medida, que es lo que he dicho antes, una micra de medida. No quitaba ningún derecho de las mujeres, de hecho, al contrario, si acaso, les daba uno más, porque se les decía, oye, vas a tener, se te va a ofrecer, si tú quieres, ofrecer, no imponer, como se contó enseguida para manipular sobre este asunto, se te va a ofrecer la posibilidad, si quieres, de escuchar el latido del feto o de ver una ecografía. Estas ecografías que María Himalaya decía que incluso durante el propio proceso de aborto se les oculta a las mujeres, pues aquí se les daba la posibilidad de ver, se les daba, sí, solo se les daba la posibilidad, tampoco se le imponían, se les decía, se les ponía encima de la cabeza, de la cara, toma la ecografía, o se les metían unos auriculares, escucha, no, se les decía, ¿quieres? Si la mujer decía no escuchaba. Si decía que sí, se le daba este servicio. Es verdad que sabemos que después de esto hay tasas altas, depende de los países, pero bueno, vamos a poner una cifra, 25% de personas que cambian de opinión. Y por lo tanto es verdad que después de esto se salva. Exacto. Una de cada 4 días, aunque fuera una sola, pero bueno, es que ni siquiera es una sola, son bastantes. Una de cada 4 días. Es verdad, pero en principio lo único que estamos haciendo era dar una nueva libertad. Bien, ¿quién se opuso a esta modificación que es, ya digo, era
En sí misma es una micra, es muy poco. Y de hecho algunos entraron, no, esta medida es insuficiente, no, lo tal. Pues siempre están los fundamentalistas de estos que dicen o todo o nada, ¿no? Como si fuera lo mismo, como si yo cuando estoy aquí en Madrid y quiero ir a Valencia, pues como doy un pasito solo, no vale ese paso, porque es que ya tenías que haberte colocado en Valencia en un segundo. Hombre, no, a Valencia llegaré paso a paso. Lo que no puede ser es que porque con un paso no llega a Valencia me prohíbas dar ese paso y me digas ponte en dirección a Salamanca. Entonces sí que estamos, bueno, pues esto es lo que pasó. Era un pequeño paso en la dirección correcta. Salieron unos cuantos diciendo, no es insuficiente. Pero salieron otros muchos diciendo que no, simplemente por esto que decíais. Porque es que realmente apoyan lo actual. Y no es por una cuestión de libertad, porque esto daba más libertades. No es por una cuestión del mal menor, porque esto no era ningún mal. Esto no aportaba ningún mal. Y esta gente que salió, y lo siento, ya termino, pero lo digo porque tampoco hay que hablar de ellos en abstracto, son personas de un partido que se llama Partido Popular. O sea, el Partido Popular y todos los medios de comunicación, incluida los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal, el grupo Ábside, salió a decir que esto le parecía fatal. Esta es la situación que tenemos en España. Por eso digo que a mí me interesa mucho saber quiénes son aliados, quiénes son enemigos y quiénes son los que se están camuflando. Porque los medios... Es verdad, hay que decir que era tan impresentable lo que se estaba haciendo en la COPE. Esta medida se propuso un viernes. Es que lo recuerdo perfectamente esa semana, casi día a día. Esta medida se propuso un viernes en Castilla y León, ¿no? El martes siguiente... era tan impresentable lo que se estaba diciendo en COPE que llamaron a un obispo para que hablara con ellos, para ver qué opinaba, y el obispo lo primero que tuvo que decir era que no daba crédito a lo que estaban comentando porque todos los tertulianos estaban diciendo algo que estaba en contra de la doctrina de la Iglesia y de lo que estamos defendiendo aquí. ¡Todos! Entonces, esta de verdad, es que no sé si... Yo creo que hasta por ser españoles estamos como medio acostumbrados, pero no sé si sabéis la paradoja que es, o sea, lo difícil que es explicar a alguien extranjero, decirle, mira, en España pasa esto con el aborto, mira, en España se produjo esto. ¿Y sabes uno de los medios donde más se criticó? ¿Cuál? El de los obispos. No lo entienden. No lo entienden. Y ya digo, no estoy acusando a todos los obispos, porque este en concreto, que es el arzobispo de Valladolid, tampoco hay por qué ocultarlo, Luis Argüello, se lo dijo, oiga, señores, esto que están diciendo no pasa nada. Supongo que no lo vuelven a llamar a su propia cadena. Pero esto es lo que les dijo. Y bueno, ahí durante unos minutos al menos se les cayó un poco la cara de vergüenza. Pero esta es la situación en la que estamos. Y ahí se ve que lo que decías tú, Josep María, del mal menor, es falso, efectivamente. Completamente falso. Lo que está claro es que se huye de la verdad como de la peste. Es el que se levantara tal polémica con esa medida, que es de sentido común y de alegrarse, porque sabemos que es algo tan bueno, es que se vio como que puede impedir abortos. Como se ha dicho anteriormente y también ha dicho el doctor Martínez Sellez, parece que no solamente se ha evolucionado en el sentido de que se reconocía como un mal, pero lo cual es una falsedad completamente, porque es un mal mayor en todos los casos y en todas las circunstancias, pero encima, bueno, pues lo vemos como está ese fallo. Quería decir también sobre lo de María del Himalaya, la fuerza que están teniendo ahora mismo todas las personas que estaban en el otro lado y que han dejado el aborto por distintas causas y son las más interesadas en que se sepa la verdad. Tenemos antecedentes en España, como cuando pues se descubrieron los cubos aquellos de Isadora o lo del doctor Morín en Barcelona, tantas cosas, pero no se quiere que se muestre. Si cuando hablamos del aborto no habláramos sobre aborto, si es derecho, si no es derecho, tal, sino que realmente estáis de acuerdo con que se quite la vida a un no nacido por estos procedimientos horribles, porque eso es lo que está pasando, es decir, llamando a las cosas por su nombre, toda la información, la cosa cambiaría. Y una cosa, cuando yo digo no juzgar a las personas, yo he tenido delante a muchas mujeres que han abortado, no me corresponde a mí su culpabilidad, me refiero a juzgarlas, pero evidentemente el mal existe y es mal, y el bien existe y es bien. Y eso, desde todos los puntos de vista, por ley natural. Y aunque luego podamos discrepar en cuestiones religiosas, en cuestiones deportivas o en otras, pero eso está en la propia conciencia humana. Y el relativismo precisamente es esa trampa, ¿no? Y luego se está reconociendo implícitamente el efecto a favor de la vida, pues de escuchar el latido de una ecografía o de que se ofrezca información en la puerta de los centros de aborto o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se está viendo precisamente como un ataque, están reconociendo que se salvan vidas y eso es lo que no se quiere. Hay un negocio enorme, no son muchos los empresarios que además tienen unos cuantos negocios, digamos, paralelos. Hay una fuente importante de investigación de cara a Hacienda, de cara a todo. Ahí se lanza, pero eso está también estudiado y es así. Estamos sabiendo también los intereses políticos, lo que ha pasado dentro de los distintos ministerios de Sanidad cuando han formado parte de comisiones de evaluación, las propias personas que han estado dentro, cómo ha cambiado el partido político, pero no han cambiado las personas que estaban dentro, cómo se ha avisado a los centros de aborto cuando iba a haber una inspección, cómo están teniendo reuniones pues, como movimientos feministas,
con distintas personas, cómo les está costando encontrar ginecólogos, porque evidentemente, y cómo hay intrusismo profesional, que algunas personas no son ginecólogos que lo están haciendo, porque evidentemente no creo que en el renglón de ningún currículum sea algo positivo el que un médico diga, oye, yo estoy haciendo abortos. No luce, ¿no? Pienso yo que no es algo a favor. Entonces, pues esto es así. Dice María del Himalaya también, no sé si lo vais a poner o no, pero de las cosas que se quiere negar, que en algún momento ella vio una mano, no me recuerdo si era una mano o un pie. Un ¿no? pie. Un pie, exactamente, como el que llevamos, ¿no? Aquí este símbolo internacional pro vida, porque se pretende deshumanizar completamente. Y como dijo, es un pie. Y ella lo dice mucho mejor, por supuesto, dijo, ¿tú quieres trabajar aquí? Sí, pues eso es un coágulo. Entonces es negar la evidencia, pero es algo muy doloroso porque no es simplemente, o sea, es algo en lo que nos va la vida, que fruto de esta mentira, de esta manipulación y de la ley que tiene ese gran poder educativo. No sé si puedo decir una cosa más, pero mirad, hay países en los cuales es legal, o al menos está admitido, pues cortar una mano si se roba, o la ablación, o los matrimonios infantiles, o cantidad de cosas. Y no estoy hablando de quitar la vida, hablo de cosas que van completamente contra la salud, contra la dignidad de las personas. Y eso no cambia la realidad de los hechos. Es decir, el hecho de que se diga esto es legal no cambia la realidad. El aborto puede ser todo lo legal que quiera según ellos, ¿no? Vestirlo de falso derecho, subvencionarlo, promocionarlo, pero no cambia la realidad de que hay un hijo que se destroza de manera violenta, terrible en el vientre de la madre, que hay una mujer herida y que no todas son pobrecitas, que algunas es verdad que se les ofrece ayuda y ni por esas quieren, ¿no? O sea, cada cual que asuma su responsabilidad. Hay un gran negocio detrás a nivel internacional, muy pagado, muy subvencionado, como digo, pero eso no cambia la realidad. Y es nuestra labor llamar al bien, bien, al mal, mal. Nos caiga la que nos caiga, porque al final la verdad y el bien tienen que vencer. ¿No? Sí, y yo creo, bueno, pongo palabras en tu boca, pero ahora mira, yo creo que cuando hablaba Josep María sobre la determinación del bien y del mal, no pensaba tanto en las mujeres que practican los abortos. Sí, Él ha dicho a los que defienden. Yo también me he centrado en los que incluso están en contra de medidas minúsculas que solo dan libertad a la mujer y solo le dan información. Y yo cuando he dicho eso no me refería a los que dices tú, o sea, que yo te quiero aclarar por eso. No, pero por aclararlo y por qué. Es decir, también hay que diferenciar seguramente entre las mujeres. A ver, es decir, según las estadísticas hay mujeres que ya van por su sexto, séptimo u octavo aborto. Esas mujeres a lo mejor es distinto a la mujer que va a su primer aborto en una situación objetivamente problemática, como es un embarazo, como son situaciones, además, las que llevan a pensar estas cosas, a veces son situaciones socioeconómicas duras, o familiares duras, o de educación propia, de que no tiene unas herramientas mentales. O sea, hay una complejidad enorme. Nada le ayuda a lo contrario. Nada le ayuda a lo contrario. Sí, de eso podemos hablar ahora, ¿no? De cómo también otra medida muy importante es rodear a esas mujeres de ayudas de todo tipo, desde la educación, ayudas socioeconómicas, etcétera, que le permiten que esa decisión fuera más sensata. Pero en sí, la situación en la que está, pues muchas veces es muy complicada. Claro, eso no lo podemos comparar, o yo no lo puedo comparar con el señor que está tranquilamente aquí sentado, por ejemplo, bueno, aquí no, pero en otros muchos platos de televisión, o en platos de radio, o en platos de televisión, como los que he dicho, los del grupo Ábside de la Conferencia Episcopal, sentado tan tranquilo opinando. O sea, ahí no estás en una situación de tensión, no estás en una situación socioeconómica, no te están presionando, estás simplemente emitiendo opiniones. Y cuando esas opiniones van en contra de dar más información a las mujeres, por lo tanto, sería bueno dar más libertad a las mujeres, por lo tanto, sería bueno. Y van en contra de reducir los abortos, lo cual también sería bueno. Eso, ahí sí que se me permite un juicio intelectual. Y entonces tengo que decir, esta persona, lo siento, pero está contribuyendo al mal de una manera muy gratuita y, por lo tanto, bastante maléfica, porque los resultados... Es verdad que eso es solo un granito, pero un granito junto a otro, junto a otro, junto a otro, junto a otro, cuando es un avasallador coro a favor del aborto, pues entonces hay que desmontarlo pieza a pieza. Entonces, esa es un poco la diferencia. Pero también la distorsión entre lo que está bien y lo que está mal, porque, por ejemplo, con el debate que tuvimos hace apenas unas semanas sobre los vientres de alquiler, todo el mundo parecía seguir esa misma corriente de estar en contra de esta gestación subrogada, pero sin embargo, con el aborto no ocurre lo mismo. Es curioso, yo tampoco entiendo qué está pasando con la gestación subrogada, porque cierta gente está en contra, o sea... sí, porque si al final estás defendiendo no que estés aborto, en contra, porque estoy en contra, sino que cierta gente
que es pro aborto y todo eso, esté en contra de eso. Me resulta... Incoherencias. Me resulta incoherente. Sí, Más que estén en contra de eso, me resulta que estén incoherentes a favor del aborto. Pero sí, yo hablaba de promotores, y creo que he usado la palabra promotores y ejecutores. Sí. O sea, claro, el médico que se lucra de eso, no es aséptico, o sea, sabe perfectamente qué puñeta está haciendo. Lo sabría yo que no soy médico. O sea, y el señor que en política se empeña el señor Macron, pues puede ser encantador en otra cosa, pero es un mal bicho. O sea, un señor que pretenda que en Europa el aborto sea un derecho, que a mí que no me cuente rollos. No es un comportamiento equivocado, esto es ser mal bicho. O sea, que sea un criterio además para si eres buen europeo, ¿no? Claro, o sea, entonces, es ponerlo como uno de los principios morales básicos. Claro, la inmoralidad convertida en criterio de moralidad. Nunca me ha gustado, y además he dicho eso, nunca me ha gustado aplicar la axiología a las personas, sino a los comportamientos. Pero en este caso es que me he hartado, porque fueron tantas veces discutir eso de que no, ya sé que es malo, pero hay que hacer algo para... Y esos mismos, si siguieran con eso, aún me creería diciendo, a ver si es que tienen un problemilla solo. No, es que el malo ya ha desaparecido. O sea, ahora ya lo malo es educar a la mujer, lo malo es enseñarle la ecografía, lo malo es que oiga al niño, lo malo es explicarle que hay un niño. Entonces ya no, o sea, esto ya nos hemos pasado de castaño oscuro y el malo es usted. Sí. No el comportamiento, usted. Sí. ¿Y por qué es malo? ¿Por qué la gente es mala? Ahí que entre un teólogo y lo explique. No, bueno, pero a veces ni siquiera hace falta un teólogo. Podemos verlo como lo veíamos desde un punto de vista filosófico. Es decir, están siendo malos porque están considerando bien lo que decíamos antes. Sí. Una vida, pues eso, que solo tiene sentido si es placentera. En el fondo porque creen que la vida no tiene sentido. O sea, en realidad su situación es, bueno, como siempre ocurre con el malvado, claro, ¿no? Es de compadecer. Claro. O sea, es que puede suscitársenos hacia él, también, por supuesto, horror por lo que hace, pero también una parte de compasión. Por eso, porque claro. El por qué lo hace... Pobre hombre. El por qué lo hace es eso. O sea, está diciendo, no, la vida no tiene ningún sentido. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a pasarlo bien. Es que este no se lo está pasando bien, o no se lo va a pasar bien, o va a hacer que no se lo pase bien una mujer que está pensando abortar. Pues fuera, lo eliminamos. Como nada tiene sentido, tampoco pasa nada por eliminar a este. Ese realmente es el marco. O sea, cuando hablas con esta gente es lo que hay detrás, y por eso es terrible que esto, que es perdón si me pongo un poco técnico otra vez, esto que es el nihilismo, lo que acabo de describir, el fundar en la nada, el nihil en la nada, el fundar ahí tu vida, o en este caso algunos quieren que fundemos ahí nuestra civilización, esto que tenemos ahí enfrente es muy triste, pero tiene que ser combatido, porque es que si no, la nada va invadiéndolo todo y al final a su vez se retroalimenta. Como más gente es educada en que nada tiene sentido, más gente apoya a estos que dicen que la nada no tiene sentido, y cada vez todo tendrá menos sentido y las vidas serán... Ya no solamente tendremos que hablar del aborto como 100.000 muertos al año, por desgracia, sino además con un montón de vidas alrededor sin sentido, como ya está ocurriendo por otra parte, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahí sí que también entra seguramente lo políticamente incorrecto o correcto, y sobre todo el acojonamiento ante la sociedad de según qué personajes que se creen que declarar lo que podrían haber pensado o lo que ven con sentido común o que verían con criterio científico les puede traer una serie de males que no les compensa. Y el mal sería la incomprensión, ser tachados, desaparecer de ciertos platós, desaparecer de ciertos cargos y en el fondo ser tachado de facha, arcaico, cromañonesco o patata frita. Yo creo que esa excusa ya tampoco tiene excusa, ¿vale? Que ya ese modo de razonar ya tiene excusa, porque claro, yo lo puedo entender en una sociedad más o menos decente, más o menos apacible, en la que, bueno, siempre hay algo mal, pero bueno, pues tú más o menos te adaptas y puedes mantener a su vez una visión de ti mismo como alguien bueno. Pero en esta situación, si adoptas esa postura, bueno, es que ya empezaríamos a hablar de un montón más de problemas. Pero bueno, ya lo hemos sacado. Vas a transigir. Ya, pero estás transigiendo con la eutanasia, estás transigiendo con que a los niños con pocos años se les cambien los genitales, se les hormone y les queden secuelas de por vida. Estás transigiendo con que la educación sea absolutamente, como hemos dicho, algo que te llena la vida de sinsentido. Estás transigiendo con demasiado mal, ¿no? O sea, que ya, frente a eso decir, no, pero es que alguien me va a llamar facha. Bueno, pues que me lo llame, que me llamen facha. Pero no
puedo soportar estar en una sociedad así sin levantar mi voz, ¿no? Plantéate por qué pasa, Sí, pasa, pero para mí también, si lo que quiero decir es que para mí los que lo hacen cada vez tienen menos excusa. Hombre, ya. Porque están transigiendo cada vez con más mal. No es, bueno, pobrecito, ¿qué va a hacer? Que va a perder su puesto de trabajo. No, perdona, para empezar, no perderías tu puesto de trabajo. En el caso que he dicho, vuelvo. O sea, si tú llegas a COPE y dices que estás radicalmente contra el aborto, no te echan. Por suerte no estamos en esa situación. No te echan de COPE, no te echan. Igual en la COPE no, pero en el resto te puedo asegurar que duras... Bueno, pues se lo dices a la COPE, le dices, mira, por culpa de esto que dije en vuestra tertulia me han echado este periódico, contratadme con aros extras, no sé. O sea, yo creo de verdad que tiene cada vez menos excusa la persona que contemporiza, esconde detrás de la prudencia simplemente esas cobardías, ese interés propio. Yo creo que esa persona, lo siento, ahí sí, yo cada vez soy menos bondadoso hacia ellos y más riguroso. Eso es otro tema. Vamos a irnos a otra pausa de publicidad y enseguida volvemos para seguir comentando precisamente el drama del aborto. Continuamos en este programa especial de Dando Caña y vamos a poner ahora las cifras encima de la mesa. Vamos a ver un análisis muy detallado de lo que sucede en España con el aborto, porque 3 de cada 5 mujeres menores de 20 años que se quedan embarazadas han abortado. El aborto, una práctica que vulnera el derecho a la vida en España desde 1985, una realidad que, a la vez, es la gran desconocida ante la falta de información. ¿Qué edades recurren más a esta práctica? ¿Se ha incrementado su número desde su legalización? El Instituto de Política Familiar lo analiza desde hace años en profundidad. Según su último estudio de febrero de 2023, desde el 85 hasta la actualidad, las cifras no han hecho más que incrementarse, experimentando un fuerte pico en 2010. De hecho, de media, y con la excepción del año de la pandemia, desde 2005 se han superado siempre los 90.000 abortos al año. Una cifra aún más escalofriante si vamos al detalle. Se produce un aborto casi cada 6 minutos, 247 cada día y 10 cada hora, siendo los jóvenes de entre 20 y 24 años donde más se concentra su práctica. Si nos comparamos con el entorno europeo, sin contar con Reino Unido, desde 2018 ocupamos el tercer lugar en el podio, tan solo detrás de Francia y Alemania, países con cifras de población de hasta el doble que la española. Y entrando de lleno en nuestra nación, ¿dónde se practican menos y más abortos? No hay un patrón claro, pero lo cierto es que en 2021 la Comunidad Valenciana tuvo más de 8.000 abortos y en el podio se sitúan de menos a más Madrid, Andalucía y Cataluña, con respectivamente más de 15.000, 17.000 y casi 19.000 abortos al año. Desde 1985 hasta el pasado 2019, la cifra es escalofriante. Se han practicado más de 2.600.000 abortos en España. Solo en 2021, más del 21% de los embarazos terminaron en aborto, es decir, más de una quinta parte. Aumenta entre las más jóvenes, pues 3 de cada 5 mujeres menores de 20 años que se quedan embarazadas abortan. Y entre las menores de 15, la cifra se disparó hasta el 81% de los embarazos. Además, el aborto es un terrible desenlace del embarazo que afecta más a las mujeres inmigrantes que a las españolas. Y aunque tener pareja o hijos no es significativo en que el aborto se produzca más o menos, sí que se practican más entre las mujeres con un menor nivel de estudios. El aborto movió más de 60 millones de euros al año entre los 210 centros abortivos que a 2021 existían en España, realizándose 5 de cada 6 abortos en centros privados. Un negocio que situó al aborto en dicho año como tercera causa de muerte de las mujeres en España, tan solo detrás de las enfermedades circulatorias y el cáncer. Y es que hay que recordar que el aborto ha sido una realidad apoyada por gobiernos de todos los colores. Felipe González lo legalizó, José María Aznar lo consolidó e introdujo la píldora del día de después con receta, una receta que José Luis Rodríguez Zapatero quitó, además de aprobar el aborto libre. Y aunque con Mariano Rajoy se hizo un pequeño retoque a la ley, con Pedro Sánchez y sus socios comunistas, el aborto se ha liberalizado por completo, pudiendo las mayores de 16 años practicárselo sin consentimiento paterno, además de perseguir a los objetores de este derecho que atenta contra la vida, porque para la izquierda el aborto es un derecho de las mujeres y nadie tiene ningún derecho a interferir sobre la libertad de decidir por cualquier mujer cuándo ser madre y cuándo no. ¿Y el ser humano concebido pero no nacido, ese no tiene derecho a vivir? Bueno, esas son algunas de las cifras que hemos querido poner encima de la mesa.
Mira, hay una frase que se le atribuye a Stalin que dice que una muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es una estadística. Entonces, aunque miremos las cifras y veamos que es horrible y estemos si suben, si bajan, hay que pensar que cada uno es un drama auténtico, no solo para esa mujer, para esa familia, para España o para el país en que se produzca. Esto es importante porque podemos perder un poco la sensibilidad o decir si han subido o si han bajado, sabiendo aparte que esas cifras se pueden manipular, que siempre hay que verlas dentro de un contexto, que no se tienen en cuenta según qué cosas. Esas son cifras hasta 2019, no se han contabilizado, no todos los centros lo promueven, lo comunican, pero no hay que olvidar lo que supone cada uno. Nos lo ha explicado antes María, ¿no? Lo que pasa, lo que está pasando, esa tragedia detrás de esos muros y que eso no se quiera ver. Entonces esto es grande. Habías comentado tú antes, Miguel Ángel, esas mujeres que tienen 5 o 6 abortos. Hay una publicación anual que todo el mundo la puede... Estas cifras, estos estudios salen de ahí, ¿no? El Ministerio de Sanidad, viendo IBE, porque es el nombre ya sabemos que le han puesto para que suene así muy médico, pues interrupción voluntaria del embarazo, Sanidad, todas las publicaciones anualmente ya ahí se ve todo, pues edad de gestación, el método empleado, los centros que lo han comunicado, la edad de la mujer, nivel de estudios, absolutamente todo está ahí. Entonces, es cierto que hay una proporción, o sea, unas mujeres que tienen muchos abortos en su haber. Una parte, te digo un poco de lo que conocemos del día a día, una parte es verdad que vienen de países donde, pues, por ejemplo, del este, normalmente donde el aborto pues, es algo muy habitual. Hay otra parte que viene de la prostitución, donde sabemos que si se quedan embarazadas el aborto es obligatorio, y luego hay otras que no, ¿no? Porque una de las cosas uno de los efectos del aborto a veces son abortos de repetición. Es que las secuelas son muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un drama y por mucho que estén estas cifras o que nos podamos acostumbrar, hay que ser muy tajantes. También lo decíais antes, o sea, tajantes no me gusta la palabra. Esto no admite fisuras. Eso de que en algunos casos, según cómo no, hay circunstancias especialmente complicadas. Eso es, o sea, eso es así. No estaríamos en el mundo ni si lo negamos, pero ante circunstancias especiales, medidas especiales. Es decir, ese ser humano, si viene enfermo, pues ver si a lo mejor va a morir por la propia naturaleza, ¿no? A lo mejor no va a morir. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Pues hasta que muera, si es que pues que muera lo mejor posible. Como cualquier otra persona, como cualquiera de nosotros, si nos detectan una enfermedad, que vamos a morir en unos años, ¡hala, ya desahuciado! O ahora, venga, te mato. Exactamente. O sea, es exactamente como cualquier otra persona. Sí, y ese hijo pues morirá a lo mejor, no es lo mismo que muera en su momento acompañado de sus padres o sin dolor, a que muera destrozado dentro del vientre de la madre. Bueno, es que habría que analizar pues caso por caso de la ley antigua de supuestos, que parece que se es caritativo, pero otra de las si se aborta y si no es que eres malo, malísimo porque quieres que se sufra, y en absoluto. O sea, otra parte de la estrategia es presentar a los pro vida como gente pues eso, radical, malísima. Sabemos que hay una ley que penaliza incluso con posible cárcel el hecho de que se les pueda dar una información, bueno, una serie de cosas, ¿no? Cuando es al revés, o son las personas que están en el día a día, con las que han abortado, con las que no, con los problemas, están los médicos. Entonces, pero es verdad que ha habido tanta campaña, tanta publicidad, y hace muchísimo daño la tibieza, lo que tú has dicho, o el miedo a que nos digan, o lo que sea, o según qué caso. Yo pienso que hay muchas personas que han tenido muy cerca el aborto y no quieren opinar. Porque, o sea, un poco por estadística también, si hay cantidades, si hay casi 3 millones, porque era hasta 2019, no se quiere tocar el tema. ¿Por qué? Pues porque también se ha trasladado la imagen de que el aborto es una cosa fácil, que se va allí, que en 10 minutos está solucionado. Claro, y si Decía también en ese testimonio María de Himalaya que cuando una mujer entra embarazada a un abortorio entran 2 vidas y que en el quirófano se matan 2, la del propio bebé y también la suya, porque hemos visto como muchos de estos testimonios de mujeres que se quedaron embarazadas y que decidieron abortar, luego lo sufren y no son capaces de perdonarse en la vida de lo que han hecho. Sí, es así, por mucho que quieran decir, e incluso culpabilizan a quien les ha dicho algo, es que no hay que decirles porque luego van a tener secuelas, las tienen igual, las tienen mujeres jóvenes y mayores con unas creencias, con otras, es así, unas inmediatamente, otras más a lo largo, los tienen los hombres. Esto es un mal mayor, cada aborto es un mal mayor, nunca se puede justificar, y menos legalizar, y menos pensar, o sea, el aborto debe ser un delito. Es un delito, pero ¿por qué motivo? No es el afán de culpabilizar, porque un delito lo que hace es decir que una cosa es mala y tratar de evitarla.
Entonces, no lo pueden poner como... Y un derecho se supone que es algo bueno y es algo progresista. No puede ser un derecho quitar la vida. Igual hemos deshumanizado a lo nacido, pero es un ser humano, es nuestro hijo. Y luego igual, si resulta que sí me quiero quedar embarazada, o soy famosa, tengo un hijo, pongo en el álbum de fotos la primera ecografía, esto es maravilloso, tal y cual. Y si no lo quiero ya no es nada, es un grupo de células. Claro. Bueno, es que está relacionado con lo que decías, ¿no? Sí, sí. Es decir, un mundo donde cuando estuviéramos enfermos se nos despreciara es un mundo malo para todos nosotros. Sí, sí. Porque la inmensa mayoría de no nosotros es de recibo, vamos claro. a estar enfermos en algún momento. Entonces, es toda la concepción. No es ni siquiera un problema que, por supuesto, afecta a los cerca de 100.000 muertos al año, pero nos afecta a todos porque estamos constituyendo un mundo en el cual la vida depende de los deseos de otra persona, que es ahora lo que estamos además diciendo, ¿no? Sí, o sea, el hecho de que tú llegues a estar vivo, que dependa de que la decisión de la embarazada, en este caso, de tu madre, además, de que tu madre diga, pues sí, no, pues esta vez no, bueno, pues esta vez sí. Y una vez escribí un texto sobre esto, ¿no? Es decir, era un texto sobre aquellos que no han sido abortados, gente como nosotros, pero cuyas madres están a favor del aborto. Sí, no es mi caso, ¿no? Y contaba una experiencia personal que de hecho va justamente en el sentido contrario. Pero contaba esta situación, o sea, si yo nazco y sé que he nacido solo porque mi madre dijo que sí, pero si hubiera dicho que no, pues yo perfectamente no hubiera podido nacer, eso ya no te hace ver tu propia vida, no te hace ver a ti mismo de la manera en que queremos que nuestra civilización nos haga ver a nosotros mismos. Igual que no queremos que nuestra civilización se nos vea a nosotros mismos como alguien que en el momento en que ya caes enfermo, ya no produces, ya incluso supones un coste a los demás, ya estás descartado. Eso no queremos vivir en un sitio así porque nos afecta a todos y porque también es horrible que les afecte a nuestros prójimos. Pues en este caso es lo mismo, es decir, una sociedad donde cada niño que nace dependiendo del deseo de otra persona, no porque él mismo sea valioso. Bueno, pues tú sí, tú no. Dar esa capacidad, desde luego, no... de alguna manera corrompe toda la relación de maternidad, que se supone que es una relación hermosa, hermosísima, una de las más hermosas que pueda haber, justamente por eso, ¿no? Porque la madre te acepta simplemente porque eres, no porque eres guapo, no porque eres sano, no porque eres hábil, sino porque eres. Y sin embargo, sí, no, tú eres, pero voy a decir yo ahora si vas a seguir siendo no. Eso es terrible y es terrible que lo normalicemos. El valor que se le da a la vida y sobre todo también que muchas mujeres o muchas chicas cuando se quedan embarazadas lo conciben directamente como un problema. Hombre, es que las circunstancias de la vida son complicadas, eso no lo vamos a negar, ¿no? Pero también hablaba ahí, por ejemplo, de ese porcentaje de chicas más jóvenes. Es que estamos abonando el terreno. Quiero decir, es verdad que a lo mejor no es momento que se quede embarazada una adolescente, pero se está promoviendo que no pasa nada con el sexo. O sea, yo creo que yo esto lo he dicho muchas veces, pero el valor de la vida, la defensa de la vida, comienza el darle valor por el acto que la engendra. Entonces hay que tener mucho valor, no puede ser como un juego, no puede ser parte de una juerga. No se trata de que yo pongo o no medios, es que se están quemando etapas. Estamos teniendo adolescentes muy promiscuas. Bueno, hablo en femenino, yo trato más con las mujeres, ¿no? Pero igual, se le está haciendo mucho daño. Como digo, se están quemando etapas, se está haciendo un daño enorme. La autoestima bajo mínimos, se están teniendo enfermedades como la sífilis, que antes era propia de las prostitutas. O sea, ¿cómo esto no nos hace daño? Porque no somos capaces de proponer otra cosa que es mucho más sano, que es mucho más reconfortante para todo, que evitaría esto también, ¿no? En cualquier caso, también es muy bueno proponer el ejemplo de, pues las mujeres que han tirado para adelante, ¿no? Que dices, bueno, pues yo voy a estar muy orgullosa porque mi madre era una adolescente, pero tiró para adelante. Es decir, y también al mismo tiempo, pues ver que las mujeres sí que son, o sea, decimos que somos capaces y nos empoderamos y todas las cosas, y luego las estamos tomando como que no son capaces en esa situación. Tú, por un hijo, es decir, matas, no al revés, pero quiero decir que por un hijo se hace lo que sea, entonces eso pues no se valora, ¿no? Y yo creo que es hora de curar muchas heridas y de evitar el mal y minimizar el mal todo lo que se pueda, ¿no? Entonces yo creo que también falta mucha formación, mucho desconocimiento y se echan de menos que muy poquitos políticos, por ejemplo, porque cada cual tiene que responder. No hay que esperar a que los políticos nos solucionen las cosas, aunque por supuesto hay que luchar para que cambien las leyes, pero en el día a día, ¿no? Pero qué pena que se vea como una vergüenza o como que te lo echan a la cara el que se defienda la vida, cuando se tendría que estar orgulloso de enarbolar esa bandera, ¿no? Aquí en este mismo plató he coincidido a veces con Javier Puente, que era mejor dicho, senador del PP. Ya no se presentó como... No es que no haya salido en las elecciones recientes, es que no le presentaron como candidato. Y Javier
Puentes se había caracterizado precisamente por lo que tú estás diciendo. O sea, aquí le estoy dando la razón de alguna manera a Josep María, que decía antes, oye, es que ponerte del lado de esto te puede tener consecuencias. A mí me parece en los últimos meses, sobre todo cuando su partido pegó este giro y empezó a decir, Núñez Feijóo ha llegado a decir que el aborto también es un derecho. Estamos hablando de Macron, estamos hablando de Sánchez, que ahora sí puedo comentar un poco el trozo que ha salido antes porque conectaba muy bien con lo que tú decías. Estamos hablando, pero olvidamos que Núñez Feijóo también habló de que, bueno, este derecho de las mujeres ya está consolidado. Borja Semper salió diciendo, bueno, es una evolución de la sociedad a la que hay que adaptarse, positiva, claro, es una evolución positiva, porque no dijo, bueno, es una evolución que no nos gusta, pero vamos a intentar un poco lidiar allí. No, es una evolución positiva. Bueno, pues en medio de todo este contexto, Javier, perdón porque le estoy citando mucho, pero bueno, ya seguramente se alegrará, Javier fue a la contra. Ir a la contra tuvo ya como consecuencia que ya no iba como candidato en las últimas elecciones al Senado, en este caso. Entonces, efectivamente, hace falta gente, hace falta lo que estabais diciendo también. Es importante entrar en el asunto, bueno, como estamos entrando aquí, es una especie de autohalago, pero es importante entrar en el asunto porque las estadísticas importan, es un poco lo que tú decías, pero las estadísticas incluso a veces pueden un poco deprimirnos. Bueno, ¿cómo voy a luchar yo contra tantos miles de casos en España, en Francia, en Alemania? Es verdad que en otros países no. Polonia lo ha contenido, Hungría, mejor dicho, Hungría lo ha contenido, Polonia se está manteniendo, ¿no? Hungría, que tenía otras cifras, las ha contenido, o sea que Estados Unidos lo hemos comentado, ¿no? Ha cambiado también la legislación después de 50 años, o sea que las cosas pueden ir a mejor, pero hacer las estadísticas nos pueden deprimir y sin embargo hablar de las personas concretas es muy interesante, por eso la intervención antes de María Melaya es preciosa, o sea, realmente es algo de un valor inmenso, ¿no? Que alguien que ha estado ahí nos lo cuente porque nunca te puedes imaginar lo terrible que es el mal hasta que no lo vives día a día como ella lo ha vivido y ahora puede contarlo. Ese caso es perfecto. Y ahora, para terminar, sí que quería comentar un poco lo de Pedro Sánchez, porque nos da un poco la razón en lo que estábamos diciendo antes. Fijaos que Pedro Sánchez decía, es que yo creo que es un derecho que una mujer tenga un hijo, sea la que decide si tiene un hijo. Correcto. La mujer tiene que decidir si quiere tener o no quiere tener hijos. Nadie quiere obligar a mujeres a tener hijos, pero tiene que decidirlo antes de tenerlo. No puede decidirlo después, ¿no? Es decir, si una mujer conservara el derecho a decidir sobre la vida de su hijo, pues a los 2 meses de la concepción, a los 7 meses, a los 5 años, a los 10 años, esto todos lo veríamos como algo erróneo. Una mujer de repente se enfada con su hijo de 40 años que le maten. O sea, la mujer decide antes. Es la pequeña trampa. Yo creo que nadie estamos en contra de que la mujer sea la que decide si quiere tener hijos. Nadie queremos establos de mujeres teniendo hijos obligados. Él, sin embargo, nos hace parecer a los que estamos en contra del aborto como si estuviéramos en esa situación, simplemente con ese matiz de que sí, estamos de acuerdo con eso antes, pero después no puedes ubicar la decisión de una mujer después, porque entonces estás dando a una mujer, a una persona, el poder decidir sobre la vida de otro, y eso, desde luego, no es nada loable. Y que una mujer embarazada ya es madre. También hay uno de los eslóganes, y lo ha dicho alguna de las mujeres que han abortado, que tú decides, ya arrepentidas, después, tú decides si quieres ser madre de un hijo vivo o un hijo muerto, pero ya eres, cuando tú estás embarazada, ya eres madre de ese hijo, no eres otra cosa, no eres la vecina, no eres una persona. Pero es que esto, volvemos al mismo, es absolutamente de sentido común. Y con los hijos pasa un poco, hay que valorar, o sea, estamos hablando casi siempre de lo negativo porque es lo que ponen, pero recuerdo una pegatina que todavía conservo, que fue de aquellos primeros años, en torno al 85, que decía, el aborto troncha 2 vidas. Había una mujer embarazada y una flor, y la mujer así, troncha 2 vidas, ¿no? Pero ponía abajo, y priva de la alegría de la maternidad, que también es algo, estamos privando de un bien inmenso, cada vida es así. Si solo tuvieran derecho a nacer los que han sido concebidos en unas situaciones fenomenales, entonces pues todavía habría menos gente, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber que es que cada vida es valiosa, las circunstancias pueden ser horrorosas, pero ese hijo no solamente tiene el derecho, sino el derecho a que lo valoremos y a que ayudemos a que viva en plenitud y con una situación de acuerdo a su dignidad, ¿no? Hay asociaciones, por ejemplo, hay una que se llama Save the One, Salvar el Uno, que está formada por mujeres, por personas que han sido concebidas en una violación, o mujeres que fueron violadas ya han seguido adelante y otras que no lo hicieron, pero que están arrepentidas. Quiero decir, porque por ver otro de los aspectos que suele ser a lo mejor más polémico o que más se acepta, porque, claro, pobre chica, tal y cual. Y recuerdo una de ellas, que también la tuvimos en un congreso, que se enfrentó, en aquel caso, al Senado argentino. Cuenta su vida, que es horrible, o sea, porque lo que vivió esta criatura, no sé, Dios mío, pues... Y dice, mírenme ustedes a la cara, les decía, y díganme si mi vida es menos valiosa que la suya por la manera en que fue concebida. Lo que tú estás diciendo de las historias, hay que ponerles caras, hay que personalizar. Y estas personas que han estado en el mundo del aborto de una manera o de otra, para ellas resulta también
terapéutico, no todas lo dicen pues porque no todas se atreven, por lo que sea, no solamente terapéutico, de una manera también, no solamente de evitar que otros lo hagan también, sino incluso de sanar sus propias heridas, porque es algo que deja una profunda herida, pero pues muy gorda. Me refiero a las personas que están involucradas. En relación a algo que yo decía antes, por supuesto que hay personas que están obrando mal y han pactado con el mal, y eso es así, y pretendiendo cambiar que esto no pasa nada, que es el bien, pero una cosa que decimos siempre es que a un provida, cuando digo un provida no me refiero solamente a quien esté militando, no, que pertenezca a una asociación, no que esté, sino cualquier persona que de verdad defiende la vida, no le es indiferente ni siquiera al abortista, porque son personas, por una parte, dignas de lástima, porque tú estés empleando tu saber o tu vida para destruir la del otro, qué horror, ¿no? Y hasta qué punto se llevan a ser fríos, calculadores, a darles igual. Ahí tenemos también el llamado rey del aborto, ¿no? El doctor Nathanson, como que hizo hasta el aborto de su propio hijo, y todo lo que cuentan, con qué frialdad, llega un momento que les da exactamente igual. La conciencia es completamente anestesiada, qué pena, ¿no? Y decía también, esto se lo dicen a la madre de Nelson Mandela, es a quien se lo adjudican. Yo lo digo esto porque no lo he podido comprobar exactamente si lo dijo ella, pero bueno, la idea nos sirve. Y es que en el mundo hay 3 tipos de personas: las que a su paso lo dejan peor de lo que estaba y han hecho muchísimo daño, y tenemos desgraciadamente pues muchos ejemplos, ¿no?, en la historia y también actualmente. Los que, digamos, ni fu ni fa, que también es muy triste, ¿no?, pasar por la vida de cualquier manera, o viviendo la vida de los demás, o pendientes tal, pero sin aportar nada, y las personas que a su paso la han dejado mejor. Entonces, en ese sentido, yo creo que elegimos dónde queremos estar, incluso sea cual haya sido nuestro pasado. Por eso yo también a veces digo, a las propias personas que están metidas en esto, que lo justifican, se puede cambiar de vida. O sea, esto es también importante, ¿no? Y no tenemos por qué seguir haciendo el mal, ni justificándolo en absoluto. Y a mí siempre me llama mucho la atención qué le ha hecho cambiar a las personas. Por ejemplo, con la película esta de Unplanet, yo leí antes el libro, en este caso es de Abby Johnson, pero tenemos pues otros casos, ¿qué le ha hecho cambiar? Y entonces me parece muy interesante, porque luego estas personas tienen una fuerza que no la tenemos los demás, por lo que han vivido, ¿no? Entonces yo creo que la esperanza nunca la perdemos, pero hay que estar ahí en la batalla. Y desde luego... De hecho, este es uno de los motivos para no juzgar a las personas in toto, ¿no? En sí mismas, porque las personas pueden cambiar. Entonces, cuando juzgas a alguien, le sentencias y ya se queda, ¿no? Por conectar con algo de lo que hablábamos antes. Sí, exactamente. Y yo también me gusta poner en valor la acción de las asociaciones pro vida. Hablamos de la cantidad de muertos que ha habido, ¿no? Pero las vidas que se han salvado, quiero decir que esas cifras podían ser mucho peores si no hubieran existido esas vidas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que darles las gracias. Y la constancia, con un silenciamiento total, algunas que se han dejado la vida literalmente, que empezaron en momentos donde no había internet, donde era muy difícil todo. Y hay muchas vidas salvadas y siguen ahí al pie del cañón. No solamente sin ayudas, pues muchas veces muy criticadas, siempre con mejoras, pero bueno, entonces yo creo que es importante saber que se está haciendo muchísimo bien y bueno, pues que desde luego no hay que rendirse, eso está más claro. En esa línea, ¿no?, de destacar a las personas que están dejando el mundo mejor y que están salvando vidas reales que no están en esas estadísticas, pero que una sola de ellas es ya valiosa y son muchas más de una, hay que recordar también que hasta contra ellos van en España. Claro, siempre. Lo hemos tocado un poco antes, pero me gustaría que dedicáramos un poco otra vez también por volver a aquello de, oye, hoy en día tú de verdad te puedes adaptar o intentar camuflarte o pasar como... Bueno, vivimos en un país, España, no sé si ahora cambiará la cosa, en el cual, por el hecho de rezar en la calle, la policía te toma la identificación y de hecho te puede poner una multa. Rezar en la calle. O sea, en un país donde tenemos la Constitución, el derecho a la libertad religiosa, libertad de culto, donde además es una cosa que en principio, pues hombre, parece que no hace mal, que es mal, te diría que hace bien. Bueno, rezar en la calle en este país, eso sí, claro, es verdad que no en cualquier sitio, sino justo si lo haces en el sitio donde más falta hace, porque es en el sitio donde más ayuda a que algunas mujeres, muchas mujeres de hecho, pues las salves de esa decisión, porque aunque sea in extremis, en cualquier momento es válido, in extremis de repente le haces caer en la cuenta de que aquello que va a hacer es malo para ella, es malo para ella como madre, es madre porque tiene un niño, es malo y que se estaba equivocada. Bueno, pues todo eso ahora
se ha prohibido rezar, se ha prohibido también el ir. O sea, estoy hablando de rezar, pero también si estás... digo lo de rezar porque es que en Reino Unido, perdón, que también tiene una legislación en este sentido absolutamente terrible, se ha producido hace poco el caso, tenemos las imágenes, o sea, que están en inglés, pero bueno, se pueden subtitular, en el cual una mujer está delante de una de estas, que es que llamarlas clínicas a mí realmente... Centros de aborto centros de o abortorios, ¿no? Sí. Está delante de esto y siempre te está parada y se le acerca un policía y le dice, ¿está usted rezando? Y ella dice, bueno, pues no sé qué más le da a usted. Sí. No, yo creo que usted está rezando, o sea que... Sí, y le pone, es verdad que luego en última instancia esa multa se la abrogan, pero otras no. Es decir, ya hay policía del pensamiento, de lo que estás haciendo con tu mente, como yo sospecho que usted en las inmediaciones de este sitio, y como está muy tranquila, fijaos, ¿no? O sea, ya vivimos en una sociedad donde estar tranquilo en la calle ya es índice de que estás haciendo algo malo. Bueno, pues eso es lo terrible, pero también es, si no estás rezando, sino que estás simplemente poniendo a disposición de las madres explícitamente un folleto que no le han dado, porque en la nueva ley de aborto, de hecho, ya ni siquiera hace falta esa información, ni como dijo el ponente de la sentencia, que no se aprobó al principio de año. El ponente de la ponencia sí que decía, le ponía solamente un pero a la ley del aborto, que era, oiga, asegúrese de que la información que se da a la mujer no se quede en un sobre cerrado, asegúrese de que se abre, asegúrese de que se lee, para asegurar que una persona va a hacer algo que sabe lo que es. O sea, una cosa que en cualquier otro procedimiento médico es básico, que sepas lo que te van a hacer. Bueno, pues incluso eso se lo rechazaron. No quieren que se le dé información a la mujer ya dentro del abortorio, pero tampoco quieren que gente lo hable libremente, que dedica su tiempo, que está comprometida con esto y que se coloca fuera enfrentándose incluso a los agentes de la ley. Esta gente tampoco le puedes dar información. O sea, es tan claro que hay un esfuerzo por quitar libertad y por quitar saber, que van unidos, porque sin saber no tienes libertad, ¿no? Y sin la libertad pues no alcanzas el saber. La manipulación en torno a este asunto que hemos visto, por ejemplo, con esa sentencia a la que acabas de hacer referencia del propio Tribunal Constitucional. Si os parece, vamos a repasar qué se decía exactamente y comentamos ese voto particular de Espejel. El Tribunal Constitucional consagra como un derecho el aborto y con esta decisión resuelve casi 13 años después el recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular presentó en 2010 contra la norma aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El tribunal lo rechaza. 7 magistrados han respaldado la decisión. El bloque progresista reconocen el aborto como un derecho y existen opiniones subjetivas sobre la mujer, el varón y la interrupción voluntaria del embarazo. No hay una valoración de la ley, se basan en sentimientos y capacidades humanas. La magistrada María Luisa Balaguer critica que la sentencia no se califique al aborto como derecho fundamental. En su voto particular emitido considera a la mujer libre para decidir sobre su propio cuerpo y sobre sus condiciones morales personales y la interferencia de la potestad punitiva del Estado. Esa libertad de autodeterminación genera en el Estado la obligación de preservar su salud y su integridad cuando la decisión sea terminar con el proceso biológico del embarazo. 4 magistrados emiten un voto particular mostrando su oposición a la sentencia, alegando que reconocer nuevos derechos fundamentales no les corresponde a ellos. Así lo recoge Concepción Espejel. La creación de un supuesto derecho fundamental a la autodeterminación de la interrupción voluntaria del embarazo no sería posible en cuanto contradice, lesiona o atenta contra un bien constitucionalmente protegido, como es la vida del nasciturus. No comparto que el sacrificio de la vida de un ser humano en gestación sea un medio legítimo para ejercer la libertad de ser madre. Argumenta también que se aparta al varón totalmente y que no cuentan con él. Se asienta en la privación al padre de cualquier participación en la decisión, considerando al nasciturus como una parte más del cuerpo de la madre e ignorando que se trata de un embrión humano fecundado que porta el ADN de ambos progenitores. La evidente y reconocida perspectiva de género que inspira la ley orgánica impugnada se refleja en la ausencia de referencia alguna al padre o presunto padre y en general al varón. Con esta decisión tanto la vida como la sociedad están en juego. No se protege a los no nacidos. Es muy interesante esas líneas que se recogen en ese voto particular porque resume a la perfección todo lo que estamos tratando de decir hoy aquí y cómo se ha impuesto eso que el aborto es un derecho de la mujer y sobre todo esa cuestión de que al final se muestra como si el nasciturus fuera un apéndice de la mujer que puedes cortar y tener a tu disposición. Por eso yo decía que es que va contra toda la biología, contra todo, y que se haya ido admitiendo ese eslogan de esa manera, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional, la pena de todo el tiempo que ha tardado, que ha esperado a tener una mayoría de acuerdo a su ideología, ¿no? para poner para dar por buena esta sentencia, pues ya sabemos con 4 de sus
de sus miembros recusados. Tenemos derecho a unos jueces independientes, que no lo estamos teniendo. La cantidad de vueltas que le dan al lenguaje para no llamar a las cosas por su nombre también. Y bueno, yo digo un poco lo que he dicho hace un rato, o sea, no cambia las leyes, tienen un valor educativo, por supuesto, pero están legitimando la muerte de una parte de la sociedad, de los más vulnerables, de los más débiles, y me parece que eso es impropio de países avanzados. Existe un derecho positivo, que lo sabemos todos, ¿no? El derecho positivo, pues las leyes que tiene un país y que están rigiendo, y existe un derecho natural. En la medida que el derecho positivo no solamente no va de acuerdo, sino va en contra del derecho natural, pues algo pasa, ¿no? Estamos teniendo unas leyes tercermundistas, desde luego. Las podemos vestir de todo el lenguaje rocambolesco que queramos, de los eufemismos que queramos, todo lo que sea, pero no cambia la realidad de lo que estábamos diciendo. Y que en esta sentencia al final no estamos viendo que se revise la ley, si se ajusta o no a derecho, sino que se está opinando e incluso legislando. Exactamente, se está opinando, ideologizando absolutamente, y bueno, es algo que no están haciendo política, o sea, no están siendo jueces imparciales, están haciendo política y están asumiendo esos de ese globalismo, ¿no? Que es que esto no es que seamos, o sea, es que es así, estas normas que están impuestas desde algunos sitios, ¿no? Desde Planned Parenthood, de otra serie de organismos, y con ese complejo de que no vamos a ser menos que otros, vamos, no es complejo, es asumido. O sea, por ejemplo, Viviane Aido, por ejemplo, sabemos que está ahora de asesora en Ecuador, ganando un disparate, pero ganando como casi 20 veces más de lo que es el sueldo base en premio a lo que hizo aquí. Y está siendo, o sea, es así, todo esto tiene un premio y está pues de esta manera. Entonces, da igual que no tengamos argumentos. Yo cada vez que oigo otra vez lo del cuerpo de la mujer, digo, pero bueno, y que nos estemos tragando eso. O sea, yo tengo ahora, yo si estoy embarazada, tengo 4 manos y 4 piernas y 2 corazones, ¿o qué pasa? O sea, es que es tan absurdo que ni siquiera hay que recurrir a la medicina, al sentido común, y que nos lo estemos tragando todo eso, y que se admita y que se llegue al más alto tribunal. De verdad, qué pena, ¿eh? Qué pena y qué vergüenza al mismo tiempo. Pero veis este asunto cómo corrompe todo, ¿no? Y en este caso, la cuestión de la sentencia del Tribunal Constitucional, que pasó mucho cuando salió, había mucho especialista aquí mismo, recuerdo que lo comentamos desde el punto de vista del derecho, de qué barbaridad era desde el punto de vista del derecho lo que estáis diciendo, que desde un Tribunal Constitucional se empezara a, y lo que hemos comentado antes, se empezara a decir, no, en realidad los padres, la Constitución en realidad defiende esto, que el aborto sea un derecho, algo que no aparece por ningún lado, y en realidad, o sea, se ponen a opinar políticamente y a meter sus opiniones políticas, a intentar hacérnoslas pasar como si estuvieran en la Constitución. Esto es gravísimo para la Constitución, esto es gravísimo en términos de derecho, y nos concentramos mucho en esta gravedad, pero fijémonos además, ahora, ya que el programa, en vez de dedicado a la Constitución, está dedicado al aborto, cómo ese mal que se estaba haciendo, ese mal tremendo, esa desnaturalización de la Constitución y esa perversión de lo que es la política, se estaba haciendo por justificar el aborto. O sea, el aborto, en el fondo, otro mal que tiene, es que nos está haciendo que la Constitución sea menos respetable, o al menos el Tribunal Constitucional. Que así la interpreta, y que nos sea menos respetable la situación política de España, en la cual pueden pasar estas cosas. Acaban de pasar, es que además estamos viviéndolo ante nuestras narices. Entonces, ¿qué tendrá? Bueno, sabemos lo que tiene, lo que estamos comentando, claro, que es una apuesta por la muerte, pero esa apuesta por la muerte, la cantidad de cosas que tiene que pervertir para poder mantenerse incólume y avanzando, como algunos quieren. Entonces, sí, muy mal que nos rompa la Constitución, muy mal que desnaturalice y que desde luego haga perder toda seriedad al Tribunal Constitucional, muy mal que politice las sentencias, pero porque viene de un mal peor, que es la muerte de miles y miles y miles de niños. Sí, de hecho, cuando me acuerdo que el día 3 de julio, porque las 2 primeras leyes, me refiero a la del 85 y 2010, las 2 entraron, o sea, surtieron efecto, se pusieron en marcha el 5 de julio. Luego ahora esta última modificación no, pero estas otras sí. Y recuerdo que pedimos la suspensión cautelar de la ley precisamente al Tribunal Constitucional, y me consta que lo votaron, porque nos lo dijo uno de los miembros y salió por muy poquito que no, diciendo, bueno, es que si realmente luego se dice que esto no es un derecho, no se pueden recuperar las vidas perdidas, porque si tú dices que es, yo que sé, he perdido unas tierras, por ejemplo, y luego pues me dan la razón, bueno, ese caso no se lleva al Tribunal Constitucional, pero bueno, para ver un poquito el paralelismo, yo quizá puedo recuperarlo, pero si resulta que se va a poner en marcha una ley
que está permitiendo la muerte de tantísimos, el asesinato de tantísimos seres humanos, y después resulta que esa ley no era constitucional, ¿cómo recupero yo esas vidas? Pues no se admitió tampoco la suspensión cautelar de la ley, ¿no? Claro, es que hablamos del error del Tribunal Constitucional actual, pero también está bien que abramos el capítulo de hablar de ese Tribunal Constitucional que desde el año 2011 hasta el año 2023, o sea, no 12 años, fue en julio, o sea que en realidad son 11 y medio, pero bueno, para el caso es lo mismo, durante 11 años y medio no emitió una sentencia sobre un asunto que encima, como decías, tiene buenos motivos para ser una cosa que se suspenda cautelarmente. Pero bueno, ya que no la suspendes cautelarmente, al menos haz la sentencia cuanto antes. ¿Por qué no se hizo? Obviamente no porque el asunto fuera complejísimo, porque luego ya hemos visto que esta nueva renovación del Tribunal Constitucional lo ha hecho en meses, sino que obviamente había que, y aquí voy a dar la razón a Josep María, aunque ya no esté entre nosotros en el plató, que he dicho así, si no parece que es que... parece que se ha ido a mundo mejor, ¿no? Aunque ya esté entre nosotros en este plató. Es verdad que ahí sí que cabe detectar esos miedos. Que a lo mejor todavía en el año 2012, 2013, bueno, ya se ha visto que las consecuencias son terribles, pero a lo mejor ahora le doy la razón en que es verdad que hubo gente que no, por prudencia, mal entendida, pero de bueno, no vamos a encender las calles, no vamos a tocar mucho este tema. Pues durante años y años en los que hubo una mayoría conservadora, o sea, una mayoría en contra del aborto en el Tribunal Constitucional, esa mayoría no sirvió de nada, porque esa mayoría no sacó una sentencia. No es que la sacara buena, mala, aguada, dijéramos, bueno, pues mira, podían haber sido más radicales. No, es que no hizo nada, se lo dejó en bandeja, son tan culpables de la sentencia actual por omisión como los de la sentencia actual por acción. Porque obviamente estás simplemente dejando que pase el tiempo, como dice Borja Semper, porque la evolución de las cosas es buena, entonces ya evolucionará y la sociedad ya cambiará y nosotros nos adaptaremos a ella. Estás dejando que cambie en el tiempo con una ley que condiciona, esto también lo decías tú antes, claro, la gente se cree que la ley, por ser ley, es buena. Entonces ya cuando tú pones una ley nefasta, inicua, en la legislación, la gente empieza a verlo como, bueno, se lo dice el Estado, pues estará bien, será normal y probablemente dentro de poco, como ahora está prohibido rezar en las calles, pues estará bien que la policía meta a la gente. O sea, la gente se va acostumbrando al mal. Por desgracia, esta experiencia está clara a lo largo de la historia. Entonces, este tribunal que durante todos esos años permitió esta ley, no solo lo esencial, lo que tú decías, permitió que estuvieran cometiéndose estos asesinatos, sino que además permitió que se viera con naturalidad esa ley. ¿Y por qué? Por cobardía. Y en un contexto de un Tribunal Constitucional, insisto, con suyos magistrados, de nuevo, lo siento, tengo que sacarlo otra vez, habían sido puestos ahí por el Partido Popular en su mayoría. Sí, y además es que se consideró en aquel momento como un asunto urgente. Y sin embargo, por ellos mismos, y no se hizo así. Pero tan culpable es un partido que ha denunciado que esa ley es inconstitucional, tú tienes mayoría absoluta y no la quitas. Si tú sabes que esa ley es inconstitucional, quítala. O como después ese mismo partido o cualquier persona, me da igual, que justifique que, como ya lo ha dicho el tribunal, no hay nada que hacer, no, esa ley se puede cambiar. Claro, pero antes te lo justificaban al revés. O sea, antes te decían, no, es que como está en el Tribunal Constitucional no hemos cambiado la ley, digo el Partido Popular, no hemos cambiado la ley porque a ver lo que dice. No, pero tú cámbiala. Da igual. Lo que está claro que el Tribunal Constitucional no iba a decir, ahora por desgracia, como se ha pervertido la cosa, es prácticamente lo que ha dicho, es tienes que mantener esta ley contra viento y marea. Eso no lo dice el Tribunal Constitucional. Cuando tú presentas un recurso de inconstitucionalidad, o la quita o la deja. Pero nunca el Tribunal Constitucional te dice, no se te ocurra cambiarla. Ya digo, ahora por desgracia ya estamos en esa situación y dentro de poco, pues no sé, nos prohibirán hacer programas como este, probablemente, porque si pasa a alguien y nos ve, pues se siente súper ofendido, súper dañado, y entonces con esa excusa también falsamente buena, pues también nos lo prohibirán. O sea, por supuesto la perversión se irá incrementando, pero en ese momento estaba claro que tú, como bien has dicho, cuando tienes una mayoría absoluta, Partido Popular, si de verdad quisieras, lo hubieras cambiado. No quiso, luego... Pero aparte, si tú misma has puesto un recurso de inconstitucionalidad, tú consideras que esa ley no es constitucional, cámbiala, quítala, lo puedes hacer. Igual que ahora, diga lo que diga el tribunal, cualquier gobierno puede cambiarla, si puede, debe cambiarla. Entonces es así, pero entra también... Cuidado, porque estamos tal como es la sentencia del Tribunal Constitucional, posiblemente, y son tan activistas, que a mí no me extrañaría. No va a pasar porque el Partido Popular, ya digo, es que es un Partido Popular que ha salido diciendo Núñez Feijóo que esto es un derecho. Pero si quisiera cambiarla, si la mayoría de las cámaras en España hiciera una ley, no me extrañaría que el activismo actual, el nivel de ruindad, de absoluta encanallamiento que hay con este asunto, llevara a que intentaran alguna táctica judicial para
para abrogarla. Hombre, es que en el momento que consideran que es un derecho de la mujer, por eso el que estemos hablando nos consideran antiderechos. O sea, dentro de los eufemismos que decíamos de interrupción voluntaria del embarazo, llamarles clínicas a estos sitios, de que esto es un grupo de células, todas estas cosas, está también los providas somos antiderechos, nunca nos van a llamar así. Igual que nunca vas a ver en sus palabras la palabra madre, la palabra hijo, tú ves a una página web de un centro de abortos, no te va a aparecer nunca un bebé, una cara, nunca, absolutamente, te sale un paisaje, te sale no sé qué, luego es así, ¿no? Ni te van a decir lo que pasa, ni los procedimientos, exactamente lo que sabemos que han sido también condenados por una publicidad engañosa. No te van a decir nunca la verdad, te lo van a disfrutar de una palabrería que para qué. Entonces, es verdad, son además son activistas de la muerte, pero además son muy violentos. Entonces, el Tribunal Constitucional tendría miedo porque es verdad que son muy violentos, ataques personales y de todo lo demás. Si te das cuenta en un debate, cuando estás con personas que opinan de otra manera, es muy raro que se pueda profundizar. Casi siempre empiezan las voces y los ataques personales. O decirte que tú quieres imponer tu manera de ser. No, claro. Porque esto creo que el debate del aborto de manera serena, tú puedes ver, si tú estás viendo lo que es el aborto, estás viéndolo, y que conste que a mí me gusta más ver la parte positiva, que valoremos la maternidad, lo que es un hijo, eso hay que ponerlo en valor, por supuesto, pero también hay que mostrar y saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces también, a veces, pues cuando tú estás viendo una crueldad, no reaccionas a lo mejor hasta que no lo ves. Entonces, cuando estamos hablando de los mundos de Yupi, hay que decir, no, es que estamos hablando de esto, ¿no? Entonces es muy raro que eso se pueda hacer. Claro, pero cuando estás en el tribunal más alto, bueno, no está dentro del sistema judicial, pero tiene una importancia clave porque decide sobre la Constitución de España, o sea, un tribunal importantísimo. Has llegado hasta ahí, pues eso, con una serie de pasos en los cuales habrá gente que ha apostado por ti en vez de apostar por otros. Y has progresado en tu carrera para poder ser un jurista más o menos de prestigio y de empaque para estar allí. Claro, cuando estás ahí, o sea, los miembros del Tribunal Constitucional anterior no pueden decir, bueno, es que tengo miedo de las reacciones que la gente va a decir. Eres un privilegiado y estás en un puesto privilegiado y tu misión es solo la de defender la Constitución. Por lo tanto, si piensas que esto está mal, y lo pensaban, y el ponente Ollero, Andrés Ollero, en ese tribunal anterior, él pensaba que estaba mal, pero luego no hizo nada. Bueno, pues no me pongas excusas de no, es que el miedo y tal. De hecho, pues tienen hasta escolta los miembros del Tribunal Constitucional. No, por irnos ya a la situación de que es que un señor me va a agredir por la calle. Bueno, pues tú tienes escolta y yo no. Ni tú, imagino. Ni tampoco Alba, no tenemos escolta. O sea, que está en una situación absolutamente privilegiada y por lo tanto no me valen para nada las excusas de este tipo. Estás ahí para hacer lo que tú decías, estás ahí para hacer el bien. Pudiste hacer el bien. ¿Lo hiciste? No, dejaste el mundo igual o peor, porque en realidad, ya digo, dejar ahí durante 11 años y medio ese recurso sin resolver modificó la mentalidad de la gente. La gente no pensaba igual en el año 2010 que en el año 2023, como también dice, vuelvo a citarlo una vez más, Borja Semper, que dice, ay, es que ha sido genial, porque es que la sociedad ha evolucionado. Bueno, pues ha evolucionado por culpa, entre otras cosas, de estar ahí y ha evolucionado, yo pienso, a diferencia de él, que para mal. Bueno, tu misión ahí, como miembro del Tribunal Constitucional, que no hiciste nada, fue no solo dejar las cosas como estaban, sino dejarlas peor. Tenemos que ir terminando porque ya no tenemos tiempo para seguir analizando en esta mesa de debate esta cuestión, pero sí os pido un minuto final con esa parte positiva que, por ejemplo, Alicia, comentabas, es referente a la maternidad. Sí, yo creo que cada cual tiene que asumir su responsabilidad, aunque estemos viendo aquí la de las distintas personas, cada cual tiene la suya y sabe qué puede hacer, desde un voto hasta a una ayuda a una chica cercana, lo que podamos hacer cada cual desde su punto de vista, desde su profesión, desde el día a día. Yo creo que la cultura de la vida, siempre que se siembra, tiene frutos, unos se ven y otros no. Siempre tiene frutos y bueno, yo creo que estamos en el buen camino, dentro de todas las dificultades que hay, que nunca hay que desanimarse, que hay que seguir, que ahí están los frutos de la vida y que hay que mantenerse firmes contra viento y marea, sin ningún tipo de miedo, con firmeza, sabiendo, por supuesto, pues ser muy comprensivo, lo cual no quiere decir pactar con el mal en ningún sitio, en ningún momento, mantenernos firmes y seguir ahí, y desde luego seguir mostrando la verdad. Y quiero una vez más agradeceros que no dejéis, es algo que se quiere, que haya un silencio sobre esto, hay que sacar la verdad y mirar hacia adelante con un futuro que es posible. No tenemos por qué resignarnos, el mal hecho está ahí, esas vidas no se recuperan, pero sí hacia adelante. Y no solamente las vidas físicas, sino cambiar toda esta mentalidad, esta cultura a favor de la vida, donde las cosas se llamen por su nombre, donde lo bueno se vea como bueno, lo malo como lo malo, que es la única manera que podamos corregir errores, ¿no? Es lo que pienso yo. Entonces, yo acabaría con un fuerte sí a la vida y que cada cual asuma su responsabilidad. Yo un poco, es que me lo has quitado porque prácticamente quería incidir en lo mismo. O sea,
este asunto, por un lado, da mucho para hablar, a mí se me ha quedado corto, yo podría seguir aquí, sobre todo aprendiendo y con los testimonios que habéis puesto, los reportajes, que son todos interesantísimos, yo podría seguir aquí otras 2, otras 4 horas. Es verdad que tiene un lado en el cual hay que aprender mucho, es muy complicado, hay otro lado, como decías tú ahora, en que es muy simple, que es muy sencillo, es el bien y el mal, tener claras las cosas sobre lo más esencial, sobre algo tan simple como la vida y, como decíamos, además, de un absoluto inocente, de un absoluto desvalido. Y por eso quizá, concluyendo también de esta manera, yo quería recordar, las botellas de agua se han hecho famosas en relación a este asunto, que el asunto al final es tan claro como una botella de agua clara. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad porque no terminamos todavía, nos quedan apenas unos minutos a la vuelta y hablaremos con Red Madre para que sepan también que el trabajo que hay detrás, que muchas de esas mujeres que se han quedado embarazadas no tienen una única opción que es la de abortar, sino que pueden seguir adelante gracias a esa ayuda. Se lo contamos a la vuelta. Ya estamos de vuelta en este especial dando caña acerca del aborto para mostrarles esa realidad. No nos gustaría despedirnos en el día de hoy sin que supieran que hay una alternativa al aborto. Es la que, por ejemplo, ejerce Red Madre. Tenemos conexión en directo con Amaya Azcona, que es su directora general. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, su fundación a nivel nacional lleva trabajando a lo largo y ancho de toda España desde el año 2007, pero para todos aquellos espectadores que no lo sepan, cuéntenos un poco qué es Red Madre. Pues Red Madre es eso, es una red de apoyo a cualquier mujer embarazada que por consecuencia del embarazo inesperado o múltiple o bueno, que le surge un problema y nosotros le apoyamos. Y ahí estamos para cualquier mujer embarazada que necesite apoyo, compañía, asesoramiento, es unos brazos abiertos. A Red Madre van muchas mujeres con situaciones complejas en muchas ocasiones acerca del embarazo, mujeres que en algunas ocasiones no habían deseado quedarse embarazadas ni tampoco continuar con ese embarazo, pero que deciden finalmente apostar por esa vida, sobre todo gracias a la ayuda, como decimos, de Red Madre. ¿Cómo las apoyan económica y también moralmente? Porque esta cuestión es muy importante. Claro, como ha dicho, son embarazos inesperados. Una mujer mantiene relaciones, pero no espera quedarse embarazada. Y en el momento que conoce la noticia del embarazo, pues suele suponer un shock para ella, una dificultad, y a veces dudan si continuar o no. Nosotros pues las apoyamos si deciden continuar. ¿Cómo? Pues principalmente con apoyo emocional. ¿Qué es eso? Es un abrazo, no estás sola, no te preocupes, es una dificultad, pero saldrás adelante. Y luego además, si necesitan asesoramiento legal en temas de derecho de familia, de inmigración, etcétera, pues les damos ese asesoramiento. También psicológico, que a veces necesitan porque están pasando por una situación de estrés o bueno, alguna otra dificultad, y si necesitasen terapia las derivamos a psicólogos clínicos profesionales que son voluntarios nuestros. Y luego, si necesita cualquier material para la crianza, cuna, carrito, pañales, también apoyamos, por supuesto, eso es lo más fácil de todo, el apoyo material. En el caso de necesitar un hogar, pues normalmente lo derivamos a hogares de acogida que o los lleva directamente la comunidad autónoma en la que esté o los subvenciona la comunidad a través de otras organizaciones, asociaciones, y les buscamos refugio. Y después, si necesitan trabajo, si no tienen formación suficiente, también les ofrecemos formación y búsqueda de empleo. ¿De qué se trata? Pues se trata que un embarazo no lo viva la mujer como algo tan terrible que le dé tanto miedo que no quiera continuar con él, sino al revés, abrirle las puertas que en general la sociedad le cierra. Y no solo una ayuda durante esos 9 meses que dura el embarazo, sino también para que puedan iniciar de una forma mucho más tranquila esa maternidad. De hecho, Red Madre también las apoya en cuanto a ayudas, les gestiona, les informa sobre esas ayudas tanto públicas como privadas, en todo eso que a veces consideramos como un papeleo y tanta burocracia que una mujer en ese momento, además de quedarse embarazada o de empezar esa maternidad muchas veces primeriza, puede estar más que perdida.
Claro, ayudamos a la mujer desde que conoce que está embarazada hasta que el niño tiene casi 3 años, depende también de las circunstancias de la mujer. Y claro que también la asesoramos de las ayudas que pueda encontrar. La pena, pues es que hay muy pocas ayudas. Las comunidades autónomas ofrecen muy poquito, pues ahora hay algunas que están empezando, pero cumpliendo determinadas condiciones. Hay muy poca ayuda para la mujer embarazada. Ese es el problema, que les podemos asesorar, pero que nuestros políticos, los administradores en los municipios, en las comunidades autónomas, tendrían que plantearse seriamente el apoyo verdadero con ayudas serias a las mujeres embarazadas. ¿Cómo podemos ayudar los demás a Red Madre? Porque, si no me equivoco, se apoyan en más de 1000 voluntarios a lo largo de toda España. No sé si, por ejemplo, alguien que nos esté viendo que diga, pues tengo ropa de bebé de 3 meses que ya no voy a usar, que tampoco pretendo dejársela a nadie, pues a lo mejor que pueda servir de ayuda para esas mujeres. Claro, se puede ayudar de muchas maneras. Primero, si se quiere ser voluntario, eso es sencillo. Se va a la web de Red Madre y allí se busca la provincia en la que uno quiere ser, manda un correo y enseguida le entrevistamos. Si se puede ser voluntario profesional porque es abogado, psicólogo, médico, o porque se quiere hacer un acompañamiento o para trabajar en el almacén. Después, ¿se quiere ser donante? Pues se puede donar dinero. Necesitamos dinero porque con el dinero compramos pañales, toallitas, biberones, que eso no lo podemos recibir de las familias. Y por otro lado, también pueden donar ropa, cunas, carritos, reciclamos todo material que sirva para la crianza. Entonces se ayuda de muchas maneras y si es empresa, pues también las empresas nos pueden hacer donativos tanto de los materiales que tienen, pues eso si son fabricantes de cualquier elemento para la crianza, o también donarnos dinero como parte de su responsabilidad social corporativa. Es importante que las empresas devuelvan a la sociedad también parte del dinero de los beneficios que ellos obtienen. O sea que nos podéis ayudar de muchas maneras. Es decir, que Red Madre lo podemos encontrar en toda España, ¿no? Sí, prácticamente estamos como Red Madre prácticamente en toda España, excepto en alguna comunidad autónoma, pero que allí tenemos otras asociaciones que tenemos convenios con ellos y también apoyan y acompañan a las mujeres que lo necesitan. Entonces, sabemos, y que lo sepa, ¿no?, la audiencia, que en cualquier lugar de España que haya una mujer con una embarazada, con una situación complicada, puede recurrir a Red Madre. Y si no estamos, ya buscamos quién puede acompañarle en ese lugar. Que además en esa situación también complicada, muchas madres no saben cómo se afronta una maternidad, no saben cómo van a ser esos primeros meses de vida de su hijo, y también desde Red Madre se les forma para ese cuidado y también la atención de ese recién nacido. Claro, esto también es fundamental. Primero, pues eso, es estabilizar a la madre, darle ánimo, apoyo, que se sienta querida, que tenga esperanza con ese hijo que van a hacer, pero luego hay que darle herramientas, que aprenda las rutinas de la crianza, del cuidado del niño, de cómo hacer una lactancia natural, si es posible, respetar los tiempos de sueño del niño, que ella entienda que a veces va a pasar por momentos difíciles de poco sueño, como controlar, ¿no?, las ganas a veces que tiene una mujer de llorar por los cambios hormonales, y ahí formamos muchísimo también cómo tratar los cólicos del lactante, ¿no?, el posparto de la mujer, ejercicios que debe hacer. La verdad es que hacemos un trabajo muy importante en muchas áreas alrededor de una mujer. Pero lo más importante es acoger a esa mujer que se ha quedado embarazada, que tiene dificultades, que a veces la ha abandonado el padre del hijo que espera, que duda si seguir o no adelante, y para nosotros eso es esencial, acogerla, abrazarla, acompañarla, y después todo lo demás ya irá viniendo, ¿no?, las herramientas para su maternidad. Amaya, ¿cómo nos ponemos en contacto con Red Madre?
Pues lo mejor es ir a la web, que son www.redmadre.es, y allí en donde estamos hay un mapa y se ven todas las ciudades de España donde estamos, con teléfonos, con correos electrónicos, hay también WhatsApp, y a partir de ahí pues dirigirse a nosotros con lo que uno quiera, bien pidiendo ayuda o bien ofreciéndose para colaborar de la manera que cada uno ve más fácil, ¿no? O que tiene más capacidades. Pues Amaia Azcona de Red Madre, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer. A vosotros, muchas gracias. Pues ya lo saben, hay alternativas frente al aborto, Red Madre es una de ellas, también en la Federación de Asociaciones Provida pueden encontrar unas 30 asociaciones, más de 30 asociaciones distribuidas por toda España, donde pueden ayudar, colaborar como voluntarios, simplemente dar ese apoyo. Hasta aquí hemos llegado por hoy, gracias por acompañarnos en este especial Dando Caña, que se desmarca un poco de la actualidad política y de esa realidad atropellada que vivimos en muchas ocasiones y que no nos deja profundizar en temas tan importantes como es el aborto, como es la vida. Gracias.